Hola, sí. Amigos del fútbol, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Aquí estamos en el Parque de los Príncipes, calle 6000, defensores para lo que va a ser la persecución del torneo Mini Champions Intercomercial en su edición número 3 en este año 2025. Entonces aquí nosotros ya instalados con las cámaras de Pulse por más para llevar las mejores imágenes de este encuentro deportivo que va a arrancar justamente esta fecha con este compromiso entre Resistencia Sport Loma frente a frente estos dos equipos. El que gana obviamente pasa a la siguiente fase de este torneo Mini Champions. Ya están los compañeros, ya Eddie en la parte de cámara para las imágenes. Ya está también Ariel Acuña, que me va a acompañar en la parte de comentarios, y aquí quien le saluda, su amigo Blas Antonio Jiménez. Aquí estamos. Bienvenido a toda la gente que ya está prendida a Pulse por Más. ¿Cómo está, mi querido Ariel? Muy buenas tardes. Bienvenido a esta cobertura. Buenas tardes, ya, de hecho buenas noches, ya va oscureciendo también, así que un saludo especial para toda la gente que ya está prendida a la transmisión. Con todo ya, el día de hoy, para hacerles llegar el torneo Mini Champions Intercomercial, así que hoy la tercera fecha el día de hoy, entonces ya se va a dar inicio, Blas Antonio. Sí, señor. Ya está los dos equipos dentro del gramado de juego, ya enseguida también el ingreso de los jueces que va a estar impartiendo justicia en cada encuentro deportivo para lo que va a ser entonces este partido. En primera instancia Resistencia Sport Loma, ya Resistencia confirmado que va a jugar de la siguiente manera: José Martínez en el arco, casaca 12, 5 para José Vera, 24 tiene Heriberto Denis, la 39 para Miguel Velázquez, la 22 para Orlando Gómez, la 3 para Óscar Vera, la número 22 para David La Rosa, la 36 para Claudelino Ferreira y la 11 para Andrés Silva. Es el equipo del conjunto de Resistencia cuando ingresan los jueces, Ariel Acuña. Sí, señor, así mismo ya está en la cancha. Ya inminente el inicio de ambos equipos, el conjunto de Sport Loma que le enfrenta al Recoleta. Bien, por el otro lado, Sport Loma va a jugar de la siguiente manera: en el arco casaca 1 para Aníbal Caje, 13 Celso Portillo, voy de acuerdo al planilla en este caso, 19 Cipriano Portillo, 32 para Rolando Cañete, 10 para José Portillo, José Pinto tiene la 20, 30 Miguel Araujo, 11 Juan de la Cruz, 8 para Óscar Daniel Benítez, 24 Diego Jiménez y la 7 para Diego Cardoso. Esa es la planilla por lo menos del equipo del Sport Loma. Vamos a ir entonces ya teniendo el equipo titular, vamos a ir ya repasando después también lo que va a ser este compromiso. Se viene fútbol, se viene aquí a través de la pantalla de Pulses por Más, la gente que ya está prendida obviamente a las imágenes, ya el saludo cordial para todos. El equipo verde que tiene una banda tricolor es el conjunto del Sport Loma, y el equipo de Resistencia, el que tiene en la remera donde predomina el color blanco con algunos vivos negros, pantaloncito totalmente negro y la media también negra, mi querido Ariela. Sí, señor, así mismo ahí está la indumentaria de los equipos. No sé si esperan alguna indicación también el árbitro para dar inicio a este primer partido de los 6 que vamos a tener el día de hoy, Blas Antonio. En cero, cronómetro en cero, va a arrancar el partido, el sorteo correspondiente, seguramente hacia dónde, bueno, ya está todo listo, todo ok, va a dar la orden el juez o los jueces que va a estar partiendo justicia en esta tarde, noche de fútbol, aquí en 6000, Parque Los Príncipes, torneo Mini Champions Intercomercial. En este caso es un fútbol suizo. Ahí está el pitazo del árbitro. Mueve la pelota al conjunto de Loma. En marcha este primer partido. Aquí
Mini Champion, torneo intercomercial en su tercera edición. Sale el equipo de Resistencia por la zona derecha y aparece Oscar Vera. Casaca número 3 para Oscar. Abre hacia la punta izquierda. El balón hacia la banda izquierda entonces para esta salida. No presiona, ahora sí empieza a presionar un poquito más el equipo de Loma. Sale jugando el representativo de Resistencia. Va teniendo el esférico ahora Loma. El balón para el número 10 es el jugador Portillo. José juega, busca directamente a Araujo, pero no prospera. Ya sale. Aquí el número 5 es el jugador Vera. Atención con esa jugada, ya pierde. Ahora sí retrocede el balón el jugador Gómez. Sale el equipo de Resistencia. Este es el arranque del partido, Ariel. Sí, señor, así arrancó con todo el compromiso. Ambos equipos, tengo entendido que tienen, viene de ganar, están buenos en el puntaje. Así que se espera un buen partido entre ambos equipos. Sí, señor, duelo de ganadores. Si es que este partido, el que gana obviamente va a avanzar y el que pierde va a quedar como rezagado también en este compromiso. Pero se juegan realmente puntos importantes en este compromiso. Duelo de los equipos que había ganado en la fecha anterior. Va teniendo la pelota. El número 22 es Gómez. Va Gómez, peligro de gol. Atención, el centro que cruza. Quería cruzar Gómez, lo hizo, pero fue bloqueado. Pero por lo menos gana el servicio de esquina para el equipo de Resistencia. Señor, ganó bien, cuerpeó bien ahí Gómez. Y después intentó el arco y la buena cobertura también del defensor. Habrá servicio de esquina. Se prepara. El número 36 es Claudelino Ferreira, el centro que bloquea la defensa. Aquí sale el equipo de Loma con De la Cruz. De la Cruz que abre balón para el jugador número 10 es Portillo. Atención con esta jugada. Avanza el equipo de Loma. Martínez se queda con ese balón aquí. La primera llegada también. Llegó Resistencia. Aquí la respuesta de Loma. Sí, señor, así mismo. Haciendo ida y vuelta en este momento. Ojo en esta. Sí, señor, otra vez Resistencia. Se instala en zona antagónico. Termina la jugada con este remate del número 5. José Adolfo Vera. Está muy atento. Aníbal Caje ya sale jugando. El guardameta del conjunto del representativo de Loma. Balón para el número 30 es Araujo. Ahora, de vuelta, Araujo. Deja para su compañero de forma corta. Ahí se muestra otra vez opción de pase, pero esta vez el balón que queda en poder de la Cruz. De la Cruz lucha. Recupera el equipo de Resistencia. Intenta salir jugando aquí el jugador Denis. Balón para su compañero Gómez. Gómez tiene el esférico. Entrega mal. Recupera el representativo del conjunto de Loma con De la Cruz. Pierde De la Cruz y ojo con esta acción porque va Gómez. Gómez de vuelta a Vera para Gómez. Atención, le pega de primera. Sí, señor. Bueno. Pierden fácilmente en el balón Loma. Que casi aprovechó en esta, tuvo buena la intención, quiso pegarle, de hecho le pegó de una, pero no le pegó bien al balón del 22 del conjunto de Resistencia. Sí, señor, y justamente eso iba a apuntar Gil, mi querido Ariel, los dos equipos que proponen un juego directo, realmente ir hacia adelante, buscar directo el arco, al contrario. Sí, señor, así estamos viendo el partido en estos primeros 3 minutos. Avanza el equipo de Resistencia. El balón que queda para Gómez, atención con este remate. Bien, Aníbal Caje, el guardameta muy seguro, también atento a ese remate. Faltó un poquito más de dirección capaz también para que pueda forzar el trabajo de Aníbal Caje, el guardameta, Ariel. Sí, yo así mismo. Juego directo, pegan directamente cuando tienen la posibilidad. Así que así estamos viendo este compromiso. Está haciendo de ida y vuelta. Este es Gómez, el 22, Orlando Gómez. En este arranque también muy participativo el número 22 del conjunto de Resistencia. Balón que ya está en poder de Portillo. Ya se muestra el número 10. Es el jugador José Portillo justamente. Balonazo del 32. No prospera la acción. Era el jugador Rolando Cañete. Habrá salida que corresponde para el equipo del representativo de Resistencia que ya sale jugando. Balón dominado. Sale en forma corta con Oscar Vera. Este es Oscar, casaca número 3 para él. Ahí lanzamiento hacia la banda izquierda. Golpe de cabeza fue por parte de la defensa. Queda para Araujo. Traslada el balón. Araujo deja ahí para Portillo. Atención con este jugada. El remate al arco. Excelente la respuesta aquí del guardameta que acalla el grito sagrado. Sí, señor. Qué bien le pegó. Qué bien. La buena respuesta del arquero. Y con esto casi estuvo cerca del conjunto de Sport Loma de abrir el mercado. Corner, punta derecha, corresponde para el representativo de Loma. Cipriano Portillo se va para cumplir. Casaca 19 para él.
Ya autoriza el juez. Cipriano, centro por abajo. Bloquea bien. Jugador casaca número 3 es Oscar Vera. El balón que sale a un costado, habrá lateral, corresponde para el equipo de la banda tricolor, es el conjunto del Sport Loma. Ahí ya tiene en su salida el conjunto de Loma, que sale jugando Ariel. Sí, señor, así mismo. Ahora sí, teniendo la calma, buscando llegar, manejando el balón, tratando de llegar bien al arco rival. Bien, balonazo que queda en poder del jugador de representativo de Loma. Este es Juan de la Cruz que intenta, bueno, el balonazo que no tuvo destinatario. Habrá salida para el guardameta, en este caso José Martínez. Va a preparar la salida, el número 12, el guardameta del representativo del conjunto de Resistencia. A ver, los partidos tenés, Ariel, o podemos compartir con la audiencia. Sí, señor. Los partidos de esta tercera fecha del Torneo Champions. Bueno, primeramente es por Loma que está jugando ahora con Resistencia, y después de este partido se viene por los amigos versus Sport 6000, y el tercer partido será los Pibes versus Sport Unido. Después está Sebastián La Rosa versus Bayern Múnich, y después está el penúltimo Jaguar Athletic Football Club versus Sport 8000. Después también el último partido será el último tercero contra el último del grupo C. Estos serán los 6 partidos que estaremos transmitiendo el día de hoy, Blas. Ya se cumplen lentamente los primeros 7 minutos de partido. El marcador indica que está 0-0, Resistencia 0, Sport Loma 0. Aquí sale jugando el equipo de Resistencia con el jugador Vera. Anticipa muy bien el jugador Loma aquí. Balón que va a poder quedar en poder del guardameta José Martínez. Ya sale José, balón para Vera, el número 3 es Oscar Vera. Lanzamiento hacia adelante, busca directamente al centro delantero que intenta en esta oportunidad. Era el jugador David La Rosa, el número 22, el que quería en este caso, pero fue con un golpe de cabeza a un costado. Habrá lateral que corresponde para el representativo de Resistencia, que va empujando lentamente también. Este es el número 3, Vera. Atención con este remate. Bloquea la defensa otra vez. Va quedando para el jugador de Resistencia. Avanza, peligro de gol. Atención, el remate. Bloquea bien otra vez la defensa y sale jugando también ahora Loma. La respuesta rápida y de vuelta. Interesante partido realmente en estos primeros casi 8 minutos de partido. Avanza Loma, peligro de gol. Atención, el remate. Martínez dio rebote. Después en segunda instancia se queda con la pelota. De vuelta Loma se aproxima en esta oportunidad. Y realmente sí. El tiro de media distancia, ambos equipos lo están intentando así. También vamos a pasar la tabla de posiciones en el grupo A, por ejemplo. El Sport Loma está con 3 puntos, también Resistencia con 3, Bayern Múnich con 3 y con 1 punto está Sebastián La Rosa. Después está en el grupo B, Sport 6000 con 4 puntos, Sport Los Amigos con 4, Sport 8000 con 2 y con 0 puntos Jaguar Athletic Club. Después en el grupo C, Sport Unido está con 3, Arsenal FC con 1 punto y los Pibes con 1 punto, Blas Antonio. Bien, perfecto, Ariel, muy amable. Ahí está las estadísticas, los números con respecto a este torneo Mini Champion. Atención, el cabezazo, peligrosamente aquí le dejaron cabecear a Miguel Velázquez. Excelente otra vez de Caje, la respuesta del arquero. Sí, señor, ahí está la buena respuesta del arquero. Estamos viendo un partido que hasta ahora no se gritó los goles, pero igual, el partido está haciendo de ida y vuelta, Blas. Va teniendo Loma el esférico en poder del jugador de la Cruz que avanza. Retrocede ahora el pase. Balonazo que busca el centro delantero. Queda para Pinto. Atención. Pinto que intentó el remate. Bloqueado también. Habrá salida. No sé si hubo falta allí. Creo que eso es lo que se sanciona, Ariel. Sí, para mí que lo sancionó. Ahí está. Para el árbitro ahí. Será falta para el conjunto de Resistencia. Sí, señor. Habrá tiro libre en su salida. Corresponde para Resistencia. El marcador continúa 0-0. Casi ya 10 minutos de partido en su primera mitad. Aquí desde Parque de los Príncipes, torneo Mini Champions, tercera edición. Va a sacar Resistencia. Balón arriba. Saca la defensa desde el fondo. Va a quedar para Aníbal Caje, el guardameta.
Ahí está Aníbal Caje. Va a preparar la salida. Acomoda ese balón para sacar largo seguramente. Ahí se muestra José Pinto. Vamos a ver si juega con él. Prefiere sacar largo. Balonazo de Caje. Golpe de cabeza fue el jugador de Resistencia. Va a quedar para Pinto. Pinto dejó salir esa pelota para que sea lateral para el equipo del Sport Loma. Pinto ya juega. Balón ya para Cañete. Arriba Seférico. Desvía el número 10. Es José Portillo. Otra vez balón que corresponde para el Sport Loma. Los primeros minutos ya de este primer tiempo. Y aquí Pinto ya juega otra vez. Saca 20 para Pinto. Levanta el centro, pelota arriba. Atención si es que alcanza el número 30. Es Araujo. Corre Araujo, sí lo alcanza. Mantiene en juego ese balón. Balón hacia atrás para De la Cruz. De la Cruz se cae, falta, dice el juez. Habrá tiro libre para Loma. Sí, señor, ahí va Loma también de a poco tomando el control de todo en el partido y buscando su gol. Se está moviendo este compromiso Plaza Antonio. Habrá tiro libre zona derecha. Es para el conjunto verde, la banda tricolor. Es el Sport Loma. Ahí ya el lanzamiento hacia arriba, atención, el cabezazo. Faltó muy poco para que pueda llegar. Aquí el jugador que intentó de palomita prácticamente lanzándose buscando ese balón. No sé si fue el 24. Vamos a ver, sí, Diego Jiménez. El 19 era, sí. El 19 finalmente el que termina fallando es Cipriano Portillo. Sí, señor, estuvo ahí nomás también. Estamos diciendo, el Sport Loma está en búsqueda de su gol. Cada vez se está acercando al arco rival. Sale jugando Resistencia con Oscar Vera. Balón de Oscar. Queda para el otro, era el 22. Es La Rosa. Balonazo. Picaba Velázquez. Muy fuerte el pase, entonces habrá salida. Corresponde para el equipo de Sport Loma. Podemos decir que es un partido parejo, Ariel, hasta el momento. Sí, porque los dos son muy directos, la verdad. Porque cada vez también que tienen Resistencia es muy directo en su juego. Y va directo al arco rival. Atención con este remate. De vuelta Juan de la Cruz. Remató el número 11 aquí. Otra vez Martínez desvía al córner. Mucho que pateen de mi distancia. Por Loma. Habrá córner, punta derecha, corresponde para el equipo de Loma, que busca el primero del partido. Quiere terminar mejor esta primera etapa. Viene el centro, atención el cabezazo. Qué cerca pasó Ariel. De hecho, pasó rozando ahí el palo. Sí, señor, mucho del Sport Loma, hasta inclusive se levantó a gritar el gol. Pero esa pelota se abre y se pierde afuera. Y se estorbaron realmente, por eso creo que también no pudo invocar, no pudo marcar el primero del partido. Aquí Loma otra vez. Parece quiere inclinar la cancha en este tramo. Atención, el remate al arco, el arquero dio rebote, gol. ¡Gol! Del Sport Loma, José Portillo lo hizo, el remate de la Cruz, el arquero que dio rebote. Y ahí aparece José Portillo, el número 10. Abre la cuenta, Sport Loma 1, Resistencia 0. Sí, así mismo. Y realmente sí, con mucho hombre el ataque. Y esta vez la aprovecharon. Primeramente la buena respuesta otra vez del arquero que estaba haciendo la pero dio rebote y ahora sí. En el rebote no perdonó el jugador del conjunto de Sport Loma y con esto abre el marcador casi, ya a los 14, casi al terminar la primera etapa. A los 13 fue el gol, Ariel. Sí, a los 13. Bien, marca el tanto de la apertura el equipo del Sport Loma que pasa al frente del tanteador con el gol del número 10, José Portillo. Y por algo tenía el 10, mi querido Ariel. Realmente sí. Abrió nomás el marcador. Con esto está ganando 1-0 el conjunto de Sport Loma. Va teniendo Velázquez. Juega hacia adelante. Pelota para el 36 que intenta luchar allí. Es Echeverría. Va Echeverría que ya pierde. Sale jugando Loma. Forma rápida también intenta contragolpear. Habrá lateral, corresponde para el representativo de Loma. Se va lentamente el goleador, el número 10. José Portillo, el goleador de la tarde. Ya juega Portillo. Balón para Pinto. Sale Pinto.
Este es el jugador Cañete, pero el árbitro dice hasta aquí las emociones de esta primera etapa. Sí, señor. Se va a realizar el cambio. Está ganando por 1-0 el conjunto del Sport Loma. Bien, va a arrancar la etapa complementaria, etapa de cierre. Esto es cambio directo. 15-15 se juega, 15 minutos por etapa. Va a autorizar el árbitro el arranque de este segundo tiempo de partido, que hasta aquí parcialmente lo gana Loma con el gol del número 10, José Portillo. Es el único tanto cuando ya estaba por finalizar la primera mitad. Llegó el tanto de la apertura. Ahora se viene el segundo tiempo. Va a arrancar la etapa complementaria de Sport Loma 1, Resistencia 0. Va a mover el conjunto de Resi. Frente a la pelota ya está su jugador Velázquez. Ya juega. En marcha este partido. En marcha este segundo tiempo. Sport Loma 1, Resistencia 0. Balón de Velázquez. Ya está el 39. Está por ahí Jiménez. También era Gómez en este caso. El 22 que intentaba. Habrá salida, corresponde para el equipo de Loma, que gana parcialmente 1-0. Sí, sí, vamos a ver qué tal reacción, también Resistencia, porque el gol fue casi ya al término de la primera etapa, y vamos a ver qué tal reacciona después de todo el equipo blanco. Va teniendo el 22 que intenta rematar, es Orlando Gómez. Remate que sale demasiado desviado. Entonces sería este David La Rosa, el 22. Hay dos 22 justamente en el equipo de Resistencia. Bueno, ahí ya el servicio manual. Balón otra vez para La Rosa. Atención con esta carga. Ya está la defensa, otra vez saca a un costado. Balón que va a quedar para Pinto. Con un puntín saca hacia adelante. Ahí sale Portillo elegantemente. Ahí está Portillo de vuelta. Qué buena jugada del goleador de la tarde. Va teniendo de la Cruz. Va el 11. Resta quitando Resistencia. Balón para Velázquez. Bloquea bien Miguel Velázquez. Queda para el 22, La Rosa. Se cae La Rosa, falta, dice el árbitro. Habrá tiro libre para Resi. Sí, señor, falta bien cobrado por el árbitro. Bueno, van a tener ahí un tiro libre desde una muy buena posición, ¿verdad? Para mí que va directo al arco el remate. Sí, señor, frontal al arco que defiende Aníbal Caje. Habrá tiro libre que corresponde para Resistencia, que busca el empate. Casaca 22, David La Rosa. Frente a la pelota. También esta zona de remate que ahora va abandonando el otro 22 es Orlando Gómez. Va el remate al arco. Travesaño. Travesaño pica afuera. Mi querido Ariel. Estuvo cerca del empate aquí Resi. Y qué golazo iba a ser realmente. El palo le dijo que no. Qué buen remate del número 22 del conjunto de Resistencia. Y casi iba a ser al ángulo realmente. Pero no quiso entrar en esta Blasón. Sí, señor. El remate fue prácticamente en el ángulo, como bien lo está mencionando Ariel Acuña, y creo que le pegó también con toda su intención Ariel. Sí, pero le pegó muy bien. Y cómo fue bajando realmente el balón. Falta centímetros para que pueda entrar. Sale jugando con pelota dominada el equipo de Resi. Este es Vera, la carga de Vera. Atención, sobra la pelota. Quería La Rosa, no pudo mantener en juego. Habrá salida para el Sport Loma, que continúa ganando el partido 1-0. Su guardameta Aníbal Caje prepara la salida. El marcador está 1-0 con el gol de José Portillo. El marcador indica que Loma está ganando 1-0 a Resistencia. Ahí está el pelotazo de Caje. Balón que busca directamente al jugador Cipriano Portillo, que peina, pero no hubo destinatario. Habrá salida, ahora corresponde para el equipo de Resi. Ya sale José Portillo, deja ahí para el capitán. Sale jugando. Ahora el balón que queda para el número 5 es el jugador José Adolfo Vera. Pierde Vera. Queda para Loma. Avanza Araujo. De la Cruz, deja ahí para Portillo de vuelta. Atención. Tentó el despeje el defensor. El número 24 es Heriberto Denis.
Fallida esa salida, entonces va a ser córner. Córner punta derecha para el representativo de Loma. Para el envío está Araujo, viene el centro, el cabezazo. Termina sacando la defensa. Atención si nace un contragolpe aquí, porque hay espacio. Resistencia conduce el balón, es Heriberto, es el número 5, Adolfo. Vera en este caso. Va a ser lateral para el equipo Resistencia. Sí, señor, Resistencia, porque se fue con todo en esta segunda etapa para poder llegar al empate. Bueno, le queda todavía varios minutos en el partido, pero es esa la intención clara en esta segunda etapa. Va teniendo la pelota el jugador Velázquez. Nos aproximamos al minuto 5 de esta segunda etapa, digo bien. Loma sigue ganando 1-0, viene el centro. Viene el guardameta Aníbal Caje, que muestra también mucha seguridad en el arco del Sport Loma. Va a salir justamente Aníbal Caje. Balón arriba. Vamos a ver si es que puede bajar el centro delantero que intenta, pero ya está la marca por parte del defensor y termina sancionando el árbitro la falta en perjuicio del defensor. Y se vienen algunos cambios también ya en el Sport Loma, que va a refrescar su equipo, Ariel. Ya sale jugando Resi. Balón del número 22, La Rosa. Va teniendo hacia la punta izquierda. Bueno, habrá salida ahora para el equipo Loma. Ahora sí creo que se va a autorizar los cambios, el cambio. Sí, señor. Van a salir como, no sé si los... Al final no hizo todavía el cambio. Bueno, todavía no se autoriza el cambio. Habrá salida para el representativo de Sport Loma. Lanzamiento hacia adelante, directamente a buscar a Portillo. Atención, está el segundo gol. Araujo. Gol del Sport Loma. Esta vez lo hizo Araujo. Casaca 30, Miguel Araujo. Marca el segundo tanto. Ahora el marcador indica que Sport Loma tiene 2, Resistencia 0. Y realmente sí, parecía que, bueno, ya estaban por realizar el cambio, algunas confusiones ahí por medio, parecía que no quería salir el jugador y después la desatención en la defensa del conjunto de Resistencia y después la jugada, y qué buena jugada porque primero lo bajó y la buena definición, el arquero no pudo y con esto ya... Ahora con la tranquilidad de tener 2 goles a su favor del conjunto de Sport Loma. A ver, ¿a los cuántos fue el gol, Ariel? A los 5 minutos. Bien, va teniendo con este remate Resistencia, está el descuento. Saca la defensa como puede. Quería su gol también. Miguel Velázquez respondió la defensa sacando el córner. Habrá servicio de esquina, corresponde para el equipo de Resi. Se va el 22, David La Rosa para levantar ese esférico. Autoriza el árbitro, viene el centro, era Gómez, atención, está gol. Gol de Resistencia que descuenta, señoras y señores. Llega el tanto del descuento. Lo hizo el zaguero central, justamente el que termina conectando es José Adolfo Vera. Con golpe de cabeza, descuenta Resi. Ahora el marcador indica Sport Loma 2, Resistencia 1. Y prácticamente un minuto después hizo ya el gol del descuento del conjunto de Resistencia, que también lo estaba buscando con todo en esta segunda etapa. Y con esto se pone al tiro otra vez del empate y con un cabezazo más bien, casi con la cara, él llevó con todo el balón y entró esa pelota. Asimismo, se pone otra vez al partido, más vivo que nunca el equipo de Resi. Trata de salir jugando, sí señor, lo consigue. Sale, balón para Vera, Adolfo que juega. Aparece el otro Vera, el número 3 es Oscar. Ahora La Rosa, atención, está el descuento, atención con este remate de Gómez. Bloquea la defensa, se va con todo Resistencia, busca del empate. Sí señor, a los 8 minutos de esta segunda etapa, como decíamos, queda al tiro del empate y se va con todo ahora el conjunto de Resistencia. Va a levantar el centro, espera la autorización del árbitro, córner punta izquierda, corresponde para Resi, viene el centro, atención el arquero que falla, que cerca pasó aquí de vuelta, conectó José Adolfo Vera. Y está siendo muy peligroso la vía aérea realmente del conjunto
de Resistencia. Tiene buenos cabeceadores, son altos y también la buena ejecución del centro, que hasta ahora está ahí cerca nomás de llegar al empate. Gómez, casaca 22 se va. Cambia de perfil, córner, punta derecha esta vez. Viene el centro, pelota arriba, golpe de cabeza defensivo. Por ahí pueden hacer un contragolpe. A ver, ¿qué cortó? Cortó el Falta, juego. sí, cobró falta ahí. Central que estaba en el suelo. Bueno, falta entonces. Habrá salida allí, ya sale. Forma rápida Loma que gana el partido 2-1. Va intentando Jiménez, el que ingresó hace instante. Diego Jiménez, casaca 24, se le fue ese balón. Habrá lateral. Corresponde para Resi. El balón que ya está en poder del zaguero central y capitán del conjunto del representativo de Resistencia. Ya sale jugando hacia la banda derecha. Balón de Gómez. Atención, la Rosa que intenta también. Saca como puede. Otra vez la carga para Resi. Otra vez para Portillo. Sale Portillo, se le fue. Picó largo. Habrá lateral, corresponde para Resi. Casi ya 10 minutos de partido, segundo tiempo. Queda 5 minutos. A ver qué puede faenar, a ver qué puede hacer el equipo de Resi, que necesita el empate por lo menos, Ariel. Y se está yendo con todo realmente. Les queda ahora 5 minutos en el compromiso. Sí, y está dejando espacio también en que Sí, está pueda dejando aprovechar. espacio. Sí. Vamos a ver que capaz ir a Loma o va a sufrir hasta el último minuto. El centro de Silva, atención con este, Velázquez quería también, saca la defensa, no quiere ninguna complicación, Pinto saca el córner. Habrá servicio de esquina para Resistencia que va empujando y consigue este servicio de esquina de vuelta. Y por esta vía muestra que es un equipo muy peligroso. Ya viene el centro, media altura. Queda para el 24, atención el zaguero que remata. Remató así como venía el zaguero central, capitán Heriberto Denis Pereira. El remate salió ancha, salió desviado Ariel. No le pegó bien porque era desde una muy buena posición, la verdad. Y bueno, queda ahora 4 minutos para que termine el partido. Estamos en el Parque de los Príncipes con un ambiente agradable en esta tarde-noche en calle 6000, persecución de la fecha número 3 de este campeonato. Justamente arranca con este partido entre Sport Loma Resistencia, la fecha 3, duelo de ganadores, y de esta manera arranca entonces esta nueva jornada deportiva aquí en el Parque de los Príncipes, dando apertura a esta nueva fecha de este torneo muy apasionante que denominan Mini Champions Intercomercial, torneo suizo. Arriba Esférico, golpe de cabeza, fue defensivo. Balón que queda hacia la banda derecha. Sale Resistencia. Este es el jugador Gómez. Abre para Vera. Va teniendo Vera ahora. El jugador casaca 22. La Rosa. Pierde la Rosa. Sale Loma con espacio. Atención. Justamente el espacio que ofrece Resistencia. El remate que bloquea la defensa. Va a quedar para el equipo de Resistencia. Aquí casi lo aprovecha Loma, Ariel. Y lo que decía, está dejando ya espacio también el conjunto de Resistencia. Y cualquier momento lo puede aprovechar el Sport Loma. De a poco ya estamos llegando lentamente a la recta final de este partido. Ya tenemos 12 minutos de juego, segundo tiempo. Resistencia que insiste. Resistencia que busca el empate. Balón que sale lentamente afuera, va a ser lateral. Sobre la banda izquierda corresponde para Resi. Ya lo juega. Balón del 39 es Miguel Velázquez. Va jugando con Gómez. Balón ahora para Denis. Levanta el capitán el pelotazo. Queda otra vez para el jugador Gómez. Se le fue ese esférico, habrá lateral. Lateral que corresponde para el equipo de Resi. Ya juega con Denis. Heriberto, el capitán que lanza. Arriba ese esférico, termina peinando. Casi llega el empate, termina peinando de mala manera, en este caso Miguel Velázquez. Pero llegó de vuelta, Resistencia busca el empate. Estuvo cerca, es peligroso con los centros del conjunto de Resistencia. Y bueno, estábamos viendo así este compromiso. Y el tiempo ya le queda poco al conjunto de Resistencia para que pueda llegar al empate. Va a salir Aníbal Caje, el guardameta del representativo del Sport Loma. Arriba ese esférico. Balón que queda para el jugador Velázquez. Deja para Portillo. Este es el 22. Gómez. Gómez Silva ahora. Pisa el esférico. Silva.
Velázquez. Silva otra vez. Atención en esta jugada. Silva que le pega. El arquero se luce en esta oportunidad para evitar el gol. Qué cerca, porque ya prácticamente estaban gritando el gol del empate. Qué buena respuesta del arquero, porque era el remate ahí en la esquinita. Y bueno, se viene el último para el conjunto de Resistencia. Sí, señor, puede ser una de las últimas oportunidades. Vía aérea otra vez, centro por arriba. Esta vez el arquero saca de vuelta al córner, se repite la acción. Esta vez con cambia de perfil. Para el equipo Resi que apura las acciones. Va hacia la punta derecha ahora. Arriba es Federico Velázquez. Termina cabeceando como un defensor. Ahora queda para José Adolfo Vera. Juega con el otro Vera. Y sale aquí de contraloma para liquidar. Va con todo. Está. Bueno. Se pierde Juan de la Cruz. El tercero que era el gol para liquidar el expediente. Era para liquidarlo, realmente no sé si quedaría una oportunidad más para el conjunto de Resistencia, pero quiso definir con clase y era para asegurar realmente la jugada y el gol. Y bueno, se viene capaz el último tiro hasta el arco. Queda segundo el partido. Va a terminar el partido, inminente el triunfo del Sport Loma, que avanza a la siguiente fase con este marcador. Centro que queda allí. Atención. La defensa. Esta vez el arquero también que sale a colaborar. A un costado ese balón largo. Habrá pelota, habrá lateral. Corresponde para el representativo del equipo de Resistencia, que no se cansa, que no para de insistir en busca del empate. Pero el tiempo ahora creo que es otro rival más para el representativo del Resistencia, que ya se está quedando sin tiempo. Queda segundo el compromiso. Ahí está el lanzamiento hacia el área. El arquero que sale. Va a ser saque de meta. O va a ser córner. Veremos si va a ser otra vez tiro libre de esquina. Y esta vez creo que, si es que lo autoriza Ariel, va a ser el último de este partido. Y le autoriza, sí señor. Sí, dio un minuto de descuento, entonces se viene la última jugada del partido. Viene el centro, pelota arriba. Bien el arquero Caje. Sí, señor. Se queda con ese balón abrazando. Y fue lo último de este partido. Fue lo último y así culminó este compromiso. Lo ganó el Sport Loma 2-1. Así culminó este primer partido de la fecha. Hacemos una pequeña pausa y ya retornamos.
Bien, ya retornamos para este segundo partido, aquí desde el Parque de los Príncipes, calle 6000 Defensores, para lo que va a ser el siguiente partido. Aquí se va a enfrentar los equipos del Sport 6000 y Sport Los Amigos. Si es que se viene otro gran partido. Persecución de la fecha número 3 de este torneo Mini Champions. Va a autorizar el árbitro. Va a mover el conjunto del Sport 6000, que es el equipo albiceleste. Mueve la pelota. En marcha este compromiso aquí frente a frente. Sport 6000, Sport Los Amigos. Y se inicio nomás a este segundo partido de la fecha. En tanto también vamos a revisar de vuelta los puntajes de ambos equipos para saber bien también. Así que bueno, promesa de buen partido también este segundo partido, Blas Antonio. Sí, señor, aquí lanzamiento hacia adelante, el equipo de Los Amigos, el equipo albinegro, saca como puede el Sport 6000. ¿Y cómo está jugando? ¿Cómo sale a la cancha hoy? O la planilla, por lo menos, que tenemos aquí ya disponible. Ariel, el equipo de Los Amigos. Bueno, sale con el 1 que es Fabián Fernández, el 18 Cristian Paredes, el 17 Ezequiel Careaga, el 3 Gabriel Pereira, el 8 Miguel Rojas, el 6 Fabio Velázquez, el 16 Nelson va el 15 Mauricio Areco, después está el 10 Diego Feltes y el 9 Juan Benítez. Bien, se va Felipe Davey, casaca número 3 para el servicio de esquina. Tiro libre de esquina, el primer córner es para el equipo del Sport 6000. Este es Felipe, acomodando Felipe de Valle, entonces el que prepara el servicio de esquina. Autoriza el árbitro. Va al centro. Saca la defensa. Termina sacando a media. Aquí el remate de primera. Por parte de Diego Feltes. Salió desviado. Era el número 6 de Sport 6000 en este caso. Era el remate del número 6. Estamos hablando. Sí, señor. El que remató salió desviado. Entonces habrá salida. Corresponde para el equipo de Los Amigos. A ver cómo juega. Cómo sale a la cancha hoy el equipo del Sport 6000 en la voz de Ariel Acuña. Bueno, el 12 Denis Mesa, después el 17 Guido Cano, el 16 Mateo Benítez, el 10 Armando Bogarín, el 5 Marcelino Candia, el 3 Felipe Davey, el 2 Adrián Franco, el 7 Álvaro Cardoso y el 9 Germán Barrios. Bien, ahí está, los dos equipos con su planilla completa. Va saliendo aquí el Sport 6000. Balón hacia la banda derecha. Los primeros minutos de este compromiso. El marcador está 0-0. 0 para Sport 6000, 0 para el equipo del Sport Los Amigos. Balón que ya está en poder ahí en la zona medular. El equipo del Sport 6000. Bogarín que lanza. Balón que queda ahí en poder del jugador casaca número 7 es Álvaro Cardoso. Atención el remate. Termina rematando el 16. Es el jugador Mateo Benítez el que termina rematando. Está seguro también el guardameta. Aquí apareció Mateo. Apareció con todo el buen zurdazo de Mateo. Pero la buena respuesta también del arquero del conjunto del por Los Amigos. Sale Los Amigos. El conjunto blanco y negro. Era Rojas el que quería golpe de cabeza defensivo. Que termina para el número 10 Feltes. Pisa el esférico para tratar de poner hacia adelante. Ya queda en poder del guardameta ex David Denis Mesa en este caso. Casaca 12 para él. Ya sale jugando. Balón hacia la banda derecha. Balón para Mateo Benítez. Mateo juega. Balón que queda ahí en poder del jugador del Sport 6000. Queda para Franco. Adrián sale. Recupera Sport Los Amigos con Nelson Báez. Báez juega. Deja para su compañero que lanza hacia adelante. Pelota que queda para el jugador del Sport 6000. Ahí en el círculo central es Mateo Benítez. Otra vez la devolución para Mateo. El zurdo que remata. Bien, otra vez. La segunda vez que remata al arco. Mateo Benítez. Sí, que le gusta probar de media distancia. Y ya es la segunda ocasión en esta sí. Le faltó potencia al remate. Sí, señor. Aquí la respuesta también con este remate. Miguel Rojas también dice... Nosotros sabemos patear. Esta vez el remate salió desviado. Habrá salida para el conjunto del Sport 6000. Interesante también el partido en este arranque del partido. Arranque de este compromiso. Avanza el equipo de 6000. Peligro de gol. Ahí está otra vez Mateo que deja a su compañero pierna zurda. Desviado el remate, pero
aparentemente, como así están las cosas, está comenzando mejor el equipo del Sport 6000. Sí, señor, porque está insinuando más, está manejando mejor el balón y hasta ahora le está costando mucho a por los amigos llegar al arco rival. Otra vez busca a Rojas, golpe de cabeza defensivo, queda para Benítez. Benítez juega con el número 10, es Armando Bogarín. Tiene las pelotas por los amigos. Sobre la banda derecha totalmente destapado está Adrián Franco. Franco remató. Bueno, tiene ceja y ceja el arco, el conjunto del Sport 6000. Esta vez el que remató fue Adrián Franco. Faltó dirección a ese remate. Ya tenemos, a ver cuántos minutos de juego, Ariel Acuña. 5 minutos. 5 minutos de esta primera etapa. 0-0 el marcador. Rojas lucha. Gana el servicio de costado. Miguel Rojas, casaca número 8. Deja ahí para el 10 para que pueda cumplir. Es Diego Feltes. Ya tiene la pelota, es por los amigos. Va Feltes. Tenta cruzar. Lo hizo. Saca el número 5. Es Marcelino Candia. Al córner. Habrá servicio de esquina para Sport Los Amigos. Sí, señor. Vamos a quitarle en la vía aérea el conjunto del Sport Los Amigos y autoriza ya el árbitro. Corner punta derecha, viene el centro, el cabezazo que termina ganando el número 16. Salió desviado. Sí, todo bien, ¿eh? Fue Nelson Báez. Sí. Muy buena conexión, le faltó dirección nomás, pero está avisando también ahora el conjunto del Sport Los Amigos. Para responder Adrián Franco, para poner en juego, busca a Nicolás Mateo Benítez. Sale ese balón hacia un costado, habrá lateral. Para cumplir el número 2 es Adrián Franco. Franco ya juega. Cabezazo defensivo. Otra vez para Franco el rebote. Tiene el jugador Adrián. Juega hacia atrás y bueno, se equivoca en esta. Queda para su compañero. Es el 10 en este caso. El que tiene es Feltes. Sale por los amigos. Balón para Areco. Areco el pase profundo. Muy fuerte el pase. No alcanzó. Entonces va a ser salida. Corresponde para el equipo del Sport 6000. Que va a salir jugando. Su guardameta es el número 12, Denis Mesa. Va a salir Mesa. Ya sale jugando ahí en forma corta. Y este que mira el área. Lanzamiento. Busca directamente al número 7 que termina fallando en esa intención de bajar a su compañero. Candia termina despejando. Habrá lateral para los amigos. 7 minutos de partido. 7 minutos primer tiempo. El marcador indica que está 0-0. 0 para Sport Los Amigos, 0 para Sport 6000. Aquí tiene el número 6. Va teniendo el esférico. Es Velázquez. Pierde Velázquez. Ahí ya se muestra opción de pase Cardoso. Álvaro tiene. Álvaro juega para Nicolás Mateo. Benítez. Otra vez para Álvaro. Tiene Cardoso. Mira el área. Ahí está Cardoso. Juega en forma corta con Felipe. Felipe Davey que levanta el centro. El arquero que sale también. Ahora sí complementa Fabián Velázquez. Con un pelotazo largo que termina en las manos del arquero Denis Mesa. Mesa ya juega con Franco. Esta que lanza el pelotazo largo. Va a quedar para Felipe Davey. Otra vez para Cardoso. Juega Álvaro. Balón para Benítez. Se acomoda Benítez. Se le fue largo. Pero no pierde la posición de balón. Nicolás Mateo Benítez. Ahora, balón para Álvaro. Balón del número 7. Álvaro que lanza. Cardoso está al cabezazo. Otra vez, no sé si fue el arquero, como viste, Ariel, el que bloquea. No, es justo su compañero estaba ahí. Pero bien, qué buena jugada. El cabeceo mal, parece que justo al caerse no direccionó bien. Pero estuvo muy buena la intención, la verdad, que iba a ser un golazo. Está avisando el conjunto del Sport 6000. Fabián Fernández, el guardameta del Sport Los Amigos, ya sale jugando. Ahora sí, saca largo. Arriba ese esférico. Golpe de cabeza fue por parte del número 16, Nelson Báez. Solo le gritan al número 18. Desde su compañero desde el arco, Cristian Paredes. Paredes que lanza hacia adelante, pero ya está para Mesa, el arquero que ya sale también. Recupera, pero ya con falta, dice. Recuperó con falta Feltes. Sí. Sintió Feltes ahí. Falta se cayó, entonces falta para el conjunto de 6000 y será tiro libre.
La falta fue en perjuicio de Adrián Franco, el número 2. Está en el piso, muy sentido el futbolista del Sport 6000. 0-0 el marcador, casi ya 10 minutos, 9 minutos y medio. Después Ariel nos cuenta los partidos que tenemos a continuación también, porque me decía que hay 6 partidos para hoy. Este es el segundo compromiso. En el primer partido, un gran triunfo del conjunto de Sport Loma, ganando 2-1 a Resistencia. Y este es el segundo. Atención con esta carga de Sport Los Amigos, que busca el primero. ¿Gana el servicio de esquina o no? Bueno, saque de portería, dice el juez. Sí, señor. Después de esto se viene el partido de los Pibes versus Sport Unido. Después Sebastián La Rosa versus Bayern Múnich. Después el penúltimo, Jaguar Athletic Fútbol Club versus Sport 8000. Y el último partido será entre el último tercero y el último del grupo C, porque recordemos que hay 3 grupos, y entre los grupos, por ejemplo, ahora está jugando el grupo B, donde Sport 6000 es puntero con 4 puntos, Sport Los Amigos también con 4, y Sport 8000 con 2, y Jaguar está con 0 puntos. Bien, gracias Ariel con los números con respecto a este torneo Mini Champions en su tercera edición, que arrancó semanas atrás. Nico Mateo otra vez que intenta. El arquero está muy seguro. Fabián Fernández se queda con ese balón. Está tratando de organizar también la salida, gritando a sus compañeros para que se pueda abrir la cancha, como se suele decir. Candia termina sacando, así como venía ese balón de primera, el zaguero central, casaca 5, Marcelino Candia. Habrá lateral. Saque de meta, sí, lateral. Corresponde para el equipo de Sport Los Amigos. Este es Nelson Báez. Pisa el esférico Báez. Retrocede ahí para su compañero Paredes. Lanzamiento largo. Con golpe de pecho termina bajando para Álvaro. Este es Cardoso. Álvaro entra en diagonal. Juega con su compañero. Atención con este remate. Pierna zurda. Remate de Bogarín. Pasó. Desviado por parte del defensor. Va a ser córner. Sí, señor, va a ser córner entonces para el conjunto de Sport 6000, que está buscando su gol. Está buscando hacer alto ya en el partido. Sí, señor, y algo bueno también lo hace Sport 6000, es decir, buscar directamente al arco, rematar, buscar permanentemente el arco. Viene el centro, Candia que baja, saca la defensa, sacó así como venía, así como pide la jugada también, para no complicar ahí en el fondo. Así lo entendió también el jugador Paredes, que saca largo. Ya sale jugando el equipo del Sport 6000. Franco, ahí busca compañía, sale con Benítez, Mateo Benítez, para Bogarín. Ahí está Bogarín, hacia la banda derecha aparece Boga, hacia atrás, balón para Felipe, Davey, Nico Mateo, de primera, atención, el remate al arco, gol. Gol del Sport 6000 con la pierna zurda. Lo venía insistazo Mateo Benítez. Abre la cuenta. Sport 6000 1. Sport Los Amigos 0. Hace rato lo estaba buscando por 6000. Justo a él, porque le gusta pegar de media distancia. Y qué mate, qué buen zurdazo. Sin oportunidad para el arquero. Fue a quemarropa. Y con esto logra ya la ventaja en el partido del conjunto del Sport 6000. El gol fue a los 12 minutos. Sí, señor Ariel. Asimismo, creo que producto justamente de la insistencia, de no perder siempre la fe, de buscar siempre el arco, termina encontrando el éxito en este remate de Benítez. Sí, señor, sí mismo. Y todo empezó desde ese tiro de esquina. Y la buena combinación, y después le dejaron solo a Mateo, que no dudó y metió el zurdazo. Otra vez lucha Benítez, gana a Mateo, a ver si se anima otra vez. Ahora sí, ya se cierra la defensa, termina jugando hacia atrás. Balón para su compañero, el número 2 es Adrián Franco. Franco juega, otra vez la devolución para él. Ahí se muestra Álvaro, prefiere jugar con Benítez, se equivoca Mateo. Ahora la réplica, atención con esta, casi se complica el equipo del Sport 6000. Hay Candia que cubre el balón, todavía no salió completamente ese esférico, va Feltes. Termina ganando el servicio de esquina Feltes. Habrá córner, habrá servicio de esquina para el conjunto albinegro, que busca también el empate, o va a buscar por lo menos en esta pelota quieta, en este córner. Ahí va a levantar el centro.
Autoriza el árbitro. Centro por abajo. Va a sacar Franco, deja para Cardoso. Otra vez se repone. El número 6 juega hacia atrás. Esta que saca hacia adelante ese balón, entonces ya sale afuera. Balón que va a corresponder para Sport 6000, que gana el compromiso 1-0. Sí, señor, que pasa la última jugada también del partido, porque ya vamos llegando ya a los 15 minutos. Va a terminar esta primera etapa. A ver, balón ahora indica para Sport Los Amigos, dice el árbitro. Para este reposición manual ya está Miguel Rojas. Va a poner en juego Rojas, a ver quién se muestra. Está Báez, está también Areco. Está por ahí también el jugador Paredes. Ahí ya ábrese la banda derecha. Los Amigos que busca el empate. Atención con este remate. Bloquea la defensa. Otra vez presiona. Y fue lo último de esta primera etapa. Termina Sí, estos primeros 15 minutos, Ariel. Sí, señor, así culminó esta primera etapa, donde está ganando por 1-0 el conjunto del Sport 6000. Hacemos una pequeña pausa y ya retornamos. Bien, segundo tiempo en marcha. Es por Los Amigos que tiene la pelota en su salida. El número 15. Aquí le presionan a Mauricio Areco. Ahí deja para su compañero en forma corta Paredes. Ahora sale hacia la banda derecha. Balón para el equipo de Sport Los Amigos. Balón que sale a un costado, habrá lateral. Corresponde para el Sport Los Amigos. Para poner en juego está Nelson Báez. Ahí se muestra Paredes. Báez que ya pone en juego otra vez. A ver, el árbitro dice que hubo allí una falta, Ariel. Habrá pelota, corresponde para el Sport Los Amigos. Sí, señor, ahí está. Bueno, una falta desde una muy buena posición ahora. Y ojo, que lo puede aprovechar. Y hay tarjeta amarilla por medio, Blas Andotti. Bien, amonestado tras esa falta que sufrió el número 15. El jugador Mauricio Areco. Ahora tiro libre. Corresponde para el representativo de Sport Los Amigos, que pierde 1-0 el compromiso. El árbitro que ahí está acomodando también la barrera. El arquero que no deja de gritar también. Acomodando la muralla de la barrera. Denis Mesa. Tiro libre para el Sport Los Amigos. Autoriza el juez. Atención, el remate al arco. Muy buen remate con la pierna derecha. Con cambio de perfil, Ariel. Bueno, iba a ser un golazo, pero pasó cerca. Y realmente sí lo decíamos, que era desde una muy buena posición. Y le pegó bastante bien, casi de 3 dedos ahí. Lastimosamente no dio la vuelta necesaria antes que llegue al arco. Por eso pasó cerca. Realmente estuvo cerca del mate del conjunto del Sport Los Amigos. Sí, estuvo cerca. Realmente faltó un poquito más de comba quizás a ese remate prácticamente de 3 dedos. Bien, va Sport Los Amigos, que entró con todo este segundo tiempo. Golpe de cabeza fue defensivo. Habrá lateral. Corresponde para el conjunto albiceleste. Es el Sport 6000. Para cumplir está el jugador Mateo Benítez. Para poner en juego. Ya juega con Álvaro Cardoso, que intenta. Ahí está Álvaro, gana a su marcador. Sigue Cardoso. Intenta poner el físico también. Y gana este servicio de esquina. Sí, señor. Va a ser córner para el conjunto albiceleste, que va lentamente también a buscar el segundo tanto. Para cumplir está el número 3, Felipe Davey. A levantar el centro. El arquero que dio rebote. Atención con esta. Queda para Benítez. Ahora sí. Se queda con el balón el guardameta Fabián Fernández. Fernández ya sale jugando en forma rápida. Apura las secciones por Los Amigos, que está 0-1 abajo. Atención con este remate. Se pierde afuera el remate. Faltó potencia, dirección. Potencia la tuvo Ariel. Realmente sí, potencia lo tuvo, pero sí dirección. Se precipitó para hacer un boque y se apuró. Realmente porque tenía más para tocar el balón y llegar más cerca del arco.
Balón. En estos primeros 3 minutos de segundo tiempo. Sale Mesa. El balón para el número 2. Que lanza el lanzamiento hacia adelante Franco. En el círculo central. Se pelea, se lucha. Queda para Debay. Va para Matt Benítez. Nicolás se aproxima al arco. Va teniendo el puntín que intentó, pero sale a un costado. Habrá salida, sí señor. Saque de portería, saque de meta para después de los amigos. Sí, le salió muy mal la jugada realmente en esta, pero eso tiene 6.000 también cuando propone, se va con todo el equipo albiceleste. Ya tiene la pelota en su salida Cristian Paredes. Cristian juega, balón para el número 15, es el jugador Mauricio Areco. Sale Areco hacia la banda izquierda, entrega mal, recupera Álvaro Cardoso. Este es Cardoso, Debay, va teniendo ahora el número 10, se aproxima al área. Pone el físico bien para cubrir Paredes. Con golpe de taco, con lujo incluido, sale jugando con su compañero Báez. Báez que abre hacia la banda izquierda. Sales por los amigos. Busca el empate. Atención con esta. Viene el centro. Está el empate. Saca la defensa bien para poner esa pierna salvadora. Ahora otra vez para sacar el jugador del representativo de Sport Los Amigos, que era para Báez. Tiene Nelson. Va para el remate. Atención, el remate largo. Bueno, desviado. El remate por parte del número 15, Mauricio Areco. Sí, el remate ahí de media distancia. Intentando, pero sí pasó muy lejos del arco. Y así está intentando el conjunto de Sport Los Amigos. A los 5 minutos de esta segunda etapa. Falta todavía el gol para que pueda llegar al empate. Va teniendo la pelota. Atención, se complica. Está el empate. El arquero termina poniendo el pecho a la situación para evitar la caída de su valla Ariel. Bueno, se complica en su salida. Aquí casi termina en el gol. Primero, la falla del defensor. Qué buena salida del arquero, porque rápidamente achicó el arco y no dio espacio al rival, que intentó con un gran remate. Pero curioso arco, y con esto logró tiro de esquina el conjunto de Sport Los Amigos. Habrá córner, punta izquierda. Viene el centro con Comba. Golpe de cabeza fue del 15. Areco termina ganando en las alturas, pero esta vez no pudo dar el testazo necesario para el gol. Así como está la cosa, el marcador continúa 1-0 a favor del Sport 6000. Sí, señor. Marcador parcial. Mientras se prepara más cambio también. Se va a retirar. Vamos a ver. Si no me equivoco es el 10. Es Diego Feltes. No, es el 10. Es Bogarín el que sale. Bueno. Y el que ingresa es el 9. Germán Barrios. Bien, Sport Los Amigos pierde. Sale 6000. Bueno, el balón que no pudo controlar en esta oportunidad es Felipe Debay. Ya sale jugando. Balón hacia la banda izquierda. Este es Paredes. Cristian Paredes, que intenta salir jugando. Bloquea bien. El jugador después se va a ser lateral. Y el propio Paredes ya pone en juego. Bueno, finalmente deja para el número 8. Rojas. Su portero ahora participa también Fernández. Otra vez Rojas, cambio de frente. Balonazo. Creo que no va a alcanzar el 9, el que está en ese partido. Juan Benítez, el que picaba, pero el pase no tuvo precisión. Ariel. Y el Venecino no hubo precisión en esta. Y bueno, fue el intento de Sport Los Amigos, que, bueno, algunas otras ocasiones tuvo, pero sí falta mayor claridad, por sobre todo a la hora de manejar el balón, algo que le está costando mucho realmente al conjunto albinegro. Bueno, el arquero que sale termina ganando el servicio de esquina Sport 6000. Se va lentamente Mateo Benítez para cumplir, para poner en juego ese balón. Bueno, continúa el partido 1-0. Lo gana con el gol justamente de Mateo Benítez. El que tiene el balón ahora ya finalmente fue lateral. Ya pone en juego Benítez. Balón de vuelta para él.
Mateo Benítez retrocede el pase. Ojo que se puede complicar allí el número 7. Álvaro, que termina sancionando la falta en perjuicio. Álvaro Cardoso. Habrá tiro libre para Sport 6000. Sí, señor, ahí está, cobró la falta ahí. Y algunas quejas realmente de por qué justo ahí ahora lo cobró. Bueno, se viene un tiro libre. Vamos a ver qué tal lo aprovechan el conjunto del Sport 6000. Ya ganó Sport Loma 1-0. 2-1 dio bien a Resistencia. Este 1-0 está para Sport 6000. Este arranque de la fecha 3 del torneo Mini Champions. Después se viene el otro partido ya enseguida de vuelta. Sí. Ariel nos comenta los partidos que tenemos por esta fecha número 3, después de este servicio de esquina, porque hay córner para Sport Los Amigos. Viene el centro, pelota arriba, el arquero que sale. Termina sacando a un costado. Ahora sí te escucho, Ariel. Sí, señor. Después de esto se prepara el conjunto de los pibes que le enfrenta al Sport Unido. Y después Sebastián La Rosa versus Bayern Múnich. Jaguar Athletic Fútbol Club que le enfrenta al Sport 8000. Otra vez recupera desde el fondo el equipo de Sport Los Amigos. Termina cometiendo falta. Le agarró prácticamente el brazo al volante que tiene el equipo del Sport Los Amigos. La falta fue de Benítez. Ya sale jugando Sport Los Amigos, que está 0-1 abajo. Este es Miguel Paredes. Balón para Mauricio. Intenta tener también un poquito aquí Areco. Otra vez deja para Paredes. Mauricio se muestra. También Báez. Balón para Báez ahora. Nelson Báez, casaca 16. Levanta Nelson. Ahí queda para su compañero Mauricio, que intenta. Sales por 6000 con Cardoso. Cardoso para Benítez. Mateo tiene el esférico. Benítez juega. Otra vez el rebote queda para él. Pone el físico. Mateo Benítez habrá lateral. Corresponde para Sport 6000. Está ganando el partido 1-0 con el gol de este señor. Mateo Benítez. Tiene otra vez Mateo. Balón hacia atrás. Queda para el 9. Hay espacio, atención si es que lo puede aprovechar Los Amigos en esta oportunidad. Ojo en esta, Sí, señor, viene el centro. Oportuno el cruce del defensor Ariel. Muy oportuno, la verdad, porque era un ataque prometedor y casi lo aprovechó el conjunto del Sport Los Amigos. Bien, termina sancionando córner el árbitro. Habrá pelota en el último rincón, corresponde para el conjunto del Sport Los Amigos, que busca el empate. Quiere la paridad el conjunto blanco y negro. Se va lentamente el número 10 para cumplir, es Diego Feltes. Feltes acomoda ese esférico en ese último rincón. Habrá tiro libre de esquina. Es por Los Amigos. Autoriza el árbitro. Feltes arriba, el cabezazo, el arquero. El arquero termina sacando, qué buen cabezazo. El arquero está muy atento, Ariel. Sí, realmente lo dejaron cabezar solo. Tuvo buena el cabezazo, capaz muy en el medio. Y la buena respuesta del arquero. Otra vez el centro por abajo, saca la defensa. El rebote queda otra vez para Sport Los Amigos, que empieza a presionar con todo. Quiere el empate. Ya tenemos casi 12 minutos de partido, Ariel. Sí, señor, ya falta poco para que culmine. Centro que termina en el medio sector, ahí saca hacia la banda izquierda. Balón que queda en poder del jugador de Sport 6000. Es el 9 Germán Barrios. Pierde Barrios la posición de balón y ojo que le hace contragolpe. Falta en perjuicio del jugador del Sport Los Amigos. Habrá tiro libre peligroso para el conjunto blanco y negro. Y que es una muy buena posición. Directo para el que sabe patear. Y vamos a ver qué tal lo aprovecha realmente el conjunto por Los Amigos. Porque puede llegar al empate. Acá fue la falta, dice el juez. Habrá tiro libre que corresponde para el representativo albinegro. Es el conjunto del Sport 6000, el Sport Los Amigos. El Sport 6000 es el conjunto albiceleste, el que gana 1-0. Aquí Sport Los Amigos busca el empate. Pelota quieta. Tiro libre. Juan Benítez el que se anima. Vamos a ver si deja a su compañero. Sí, señor. Va Benítez. Remate que termina rebotando, desviándose de la barrera. Va a ser córner. Es córner. Es córner. Bien. No, al final no. A ver qué pasó, Ariel. Final el árbitro sí. Parecía que sí fue por su compañero. Y
Por eso cobró saque de arco entonces para el conjunto de Sport 6000. Bien, se puso ya de acuerdo los árbitros. Y bueno, aquí la salida es para el Sport 6000. Va teniendo atención con este, si es que remata al arco, sí, termina rematando afuera. Otra vez Sport 6000, también esta vez estuvo cerca del segundo. Realmente sí estuvo cerca, era para liquidar ya compromiso porque ya estamos por llegar ya a los casi 14 minutos. Va a salir desde el fondo Fabián Fernández. Ahí les pide a su compañero para que se vaya también a buscar hacia el arco rival. Termina jugando en forma corta. Sale Cristian Paredes hacia la banda derecha. Va teniendo el número 15 ahora. Balón para Areco. Ahí está Mauricio Areco. Paredes se muestra. También el 17. Careaga también está como opción de pase. Termina sacando la defensa. Balonazo que va a terminar en poder del guardameta. Fernández. Mira el área Fernández. Juega otra vez en forma corta. Por los amigos está quedando sin tiempo, pero de igual manera tiene paciencia Ariel. Tiene paciencia porque sabe que si maneja bien el balón puede llegar al arco mientras vemos este gran remate. Sí, qué buen remate, por cierto, por parte de Diego Feltes. El remate que sale afuera va a ser salida para el equipo de Sport 6000 y se viene también, creo que algunos cambios, van modificando los equipos y esto ya está a punto de terminar. Vamos a ver también cuando pone el minuto extra, entonces en este partido. Habrá salida, corresponde para el Sport 6000 que gana 1-0, va a terminar el partido, falta poco, prácticamente falta segundos, ya tiempo cumplido ahora. Va Sport 6000, viene el centro, atención, cerrado el centro, el arquero también no pudo sacar, pero el rebote queda aquí para su compañero Rojas. Termina presionando y le quita la pelota a Benítez. Va Mateo. Balón para su compañero Álvaro Cardoso. Le pega. Atención, el remate al arco. Desviado el remate. Y no sé si va a continuar todavía el partido. Ya está por terminar. Sí, señor, falta algunos segundos. Sí, del seguro mínimo, un minuto agregó el árbitro. Bien, habrá córner. Habrá servicio de esquina. Puede ser el último de este compromiso. Ya está a punto de terminar. Ahora sí el árbitro que ya autoriza la reanudación. Ahí está el centro por abajo. Termina sacando la defensa ahora sí. Con un puntín. A ver si tiene otra posibilidad. Rojas va teniendo roja la marca aquí por parte de Guido Cano. Gana Cano, deja a su compañero. Está el remate desviado. Y termina el partido. Terminó nomás. No supo aprovechar realmente el conjunto del Sport Amigos la oportunidad que tuvo. Y al contrario, el Sport 6000 sí lo aprovechó. Y con esto lleva los 3 puntos. Y así culmina el segundo partido de la fecha.
Muy bien, retornamos ya para el tercer partido de la fecha 3 de este mini Champions Intercomercial, acá el torneo en el complejo Parque de los Príncipes. Así que bueno, el conjunto del Sport Unido que le enfrenta el conjunto de los Pibes. Así que bueno, ya está por iniciar ya este partido, Blas Antonio. Sí, así mismo, Ariel, ya retornamos para este siguiente compromiso. Ya frente a frente los dos equipos, los Pibes y Sport Unido. El equipo de los Pibes que va a jugar con, en este caso con el chaleco fosforescente. Y el conjunto azul, que tiene un cruz ahí en el frente amarillo, muy parecido a la indumentaria del trinidense del fútbol paraguayo. Es el representativo del Sport Unido. Se viene este siguiente compromiso, que sería el tercer partido de esta jornada. Hoy fecha número 3. Torneo Mini Champions aquí en el Parque de los Príncipes. Se viene el tercer partido. Va a arrancar este compromiso, señoras y señores. Vamos a cronometrar. Para mover en primera instancia. Va a mover el equipo del Sport Unido. Bueno. Va a mover López. Va a mover López frente a la pelota el número 10, Antonio López. Ahí se muestra Barrios también para opción de conducir esta primera salida. O una jugada preparada quizás también. Veremos. Va a arrancar el partido. Ahora sí. Sí, señor. Augusto que le pega. Ya prueba directa al arco. Ya sale jugando aquí el equipo del conjunto de los Pibes. Balón del número 8. Intenta Velázquez. Ya sale Eliezer Morales. Balón para el extremo izquierdo. Morales, pase retrasado. Presiona muy bien y le comete falta aquí el jugador Andrés Adorno. La falta fue perjuicio del jugador del Sport Unido. La falta que sufrió el número 4, Luis Báez. Ahora, tiro libre para Sport Unido. Sí, señor, ahí está la falta. Bueno, vamos a ver qué tal reacciona. Vamos a ver cómo se posiciona, mejor dicho, en el campo de juego ambos equipos. Hasta ahora tranquilo, inicio el compromiso, Blas Antonio. Sí, señor, ya sale el guardameta del conjunto del Sport Unido, Derlis Ramírez. Balón para López, ahí está Antonio que baja. Va para Eliezer, el zurdo que intenta, atención. Domina. Ahora levanta el centro, atención, saca la defensa, sí señor, el número 9 para sacar ahí Néstor Ortiz. Va a quedar ahí para su compañero para que pueda luchar. Este es el jugador Paredes, Raúl Paredes que intenta. Va a quedar para Cardoso, termina anticipando de buena manera el jugador Sebastián Acosta. Habrá lateral para Sport Unido. A ver cómo sale a la cancha del conjunto del Sport Unido, Ariel Acuña. Sí, señor, vamos con el 26 que es Derlis Ramírez, el 6 Gerardo Roa Quiñones, el 5 Osvaldo Ibarra, el 10 Antonio López, el 31 Francisco Medina, el 7 Cristian Ramírez, el 4 Luis Fernando Báez, el 19 Juan Mario Riquelme, el 11 Augusto Ramón Barrios, el 20 Eliezer Morales, después el 17 Osvaldo Godoy y el 99 Ricardo Lescano. Va teniendo la pelota el representativo del Sport Unido, saca como puede desde el fondo del equipo de los Pibes. Habrá lateral de vuelta para el Sport Unido. A ver cómo juega el representativo de los Pibes. Bueno, el 1 es Miguel Paredes, el 6 Raúl Paredes, el 9 Néstor Ortiz, el 4 Sebastián Acosta, el 5 Jorge Jiménez, el 7 Andrés Adorno, el 8 Mario Velázquez, el 1 Miguel Paredes. Ahí está. Bien, gracias Ariel. Bien, ahí está los equipos en este primeros 2 minutos y medio de partido. Marcador que está en blanco, 0-0. Compromiso entre Sport Unido ante el representativo de los Pibes. Es el equipo de los Pibes que va a salir, que juega con el chaleco. Balonazo. Bueno, no prospera, quería buscar directamente a Velázquez. Velázquez que pica, pero en forma tardía ya no puede alcanzar. O le ganó también la velocidad del balón. Habrá lateral, habrá salida para Derlis Ramírez, el guardameta. Ya sale jugando con Cristian Ramírez. Este es Cristian, levanta la cabeza, levanta también el pelotazo largo. Desvía a gusto, atención con esta carga. Sale muy bien los Pibes desde el fondo.
Va quedando ese balón para el número 7. Corre con ese esférico Cristian. Era el 7 en este caso, es Andrés Adorno. Habrá lateral, dice el juez. Habrá pelota que corresponde para los pibes, que ahora se va instalando también lentamente hacia zona de ataque en campo antagónico. El que juega el número 6 es Raúl Paredes. Viene el centro, pelota, atención, el cabezazo. El arquero Ramírez termina respondiendo. La primera clara de gol es para los pibes. Mira, sí, estaba solito, qué buen cabezazo y la buena respuesta del arquero. La primera llegada es para el conjunto de los pibes. Es el 5, el zaguero central, que termina pisando el área rival, Ariel. Sí, sí. El que termina cabezando es Jorge Jiménez. Muy bien en el ataque, ¿eh? Y la buena respuesta del arquero. Bien, ahí está Augusto Barrios, juega con Morales. Eliezer deja otra vez para Augusto Morales. Atención, peligro de gol. Termina sacando el defensor de forma oportuna. Qué buena pared aquí entre Augusto y Morales. Realmente sí, lo hicieron bastante bien. Hasta el último lo llevaron y después ya hubo la... Sale otra vez aquí el número 11, Augusto Barrios. Bueno, lanza hacia la banda derecha. Otra vez aparece Eliezer. Esta vez inclinándose hacia la banda derecha. Viene el centro. No pudo alcanzar Luis Báez. Habrá lateral defensivo, corresponde para los pibes. Esta es la respuesta también del conjunto del Sport Unido tras esa llegada, ese cabezazo del conjunto de los pibes. Sí, señor. Buscando también reaccionar. Tiene buenos jugadores el conjunto de Sport Unido y que busca también llegar manejando el balón. Habrá lateral, corresponde para el representativo de los pibes, Sebastián Acosta, para cumplir. Acosta ya hace participar a su portero Miguel Paredes. Con la pierna zurda saca Paredes. Está querida Ramírez. El que cubre el balón es Jiménez. La marca de Ramírez. Termina ganando Ramírez el servicio de costado. Y el propio Ramírez va a poner en juego Cristian Ramírez Díaz. Saca hacia adelante Roa. Balón arriba, golpe de cabeza. Termina quedando para Eliezer. Ahí está Morales que lucha. Va insistiendo con Augusto otra vez. Ahí está Augusto que roba. Pica fuerte. Se le terminó la cancha. Habrá salidas para los pibes. Buen partido también. Buen arranque de este partido, Ariel. Sí, señor. Barrios está siendo muy participativo junto a Morales. En este sector son los que mantienen el balón y son los que más buscan llegar al arco rival. Ya se va cumpliendo lentamente los primeros 6 minutos de partido. Sale jugando el representativo de los pibes. Balón del jugador Néstor Díaz. Rebota en el jugador Augusto Barrios. Habrá lateral que corresponde en su salida para el equipo de los pibes. Para poner en juego de vuelta está Sebastián Acosta. Lateral derecho. Acosta ya pone en juego. Bien la marca de Roa. Baja pero recupera Ortiz. Ortiz que juega. Los pibes que busca el primero. Atención con esta jugada. Bien el cruce de Ramírez. Termina sacando el córner. Sí, señor. Bien la cobertura ahí del defensor. Y bueno, ganó este tiro esquina en el conjunto de los pibes. Raúl Paredes se va lentamente para cumplir. Acomoda en ese último rincón esa pelota el número 6. Autoriza el árbitro. Paredes. Raúl que mete el centro. Cabezazo de vuelta. En la segunda vez que termina ganando Jorge Jiménez. Otra vez el 5. Se ve que lo buscan a él. También se saltote. La segunda vez que gana. Esta vez sí le faltó dirección al cabezazo. Sale jugando Ramírez. Para el otro Ramírez, el arquero. Que sale jugando con su compañero. El número 7 es Cristian Ramírez. Ahora Roa. Otra vez participa Ramírez. Cristian tiene el esférico. De vuelta Roa. Se muestra Luis Báez. Pelota para él. Tiene Luis Báez. Balón para Ramírez. Sale jugando el conjunto del representativo del Sport Unido. Cristian Ramírez. Retrocede el pase para Roa. Tiene la pelota Sport Unido. Roa que profundiza. Busca a Morales. Primero llega la marca. Sale afuera. Ese balón. Habrá lateral que corresponde para el representativo del Sport Unido, que se va lentamente a posicionar también en campo rival. Ahí está. Sport Unido ahora sí tienen ese saque lateral. Bien. Ya sale jugando el equipo del Sport Unido, que intenta con todo. Recupera Andrés Adorno. Recupera otra vez Ramírez. Ramírez que busca a Luis Báez.
Ahora el balón está en poder del jugador Néstor Ortiz. Va Néstor, golpe de taco, intenta la devolución. Pero estaba atento también ahí Ramírez para el despeje. Fue de Luis Báez. Finalmente el que termina sacando un costado. Habrá lateral para los pibes. Ya pone en juego el número 8. Balón que saca. Queda para Riquelme. Este es Morales. Engancha Morales. Pase corto pero equivocado. Queda para Luis Báez. Balón para el 9. Es el jugador Néstor Ortiz. Ortiz que juega, profundiza el pase ahí hacia la banda derecha para Jorge Jiménez. Falta en perjuicio de Jorge. Se sanciona la infracción. Habrá pelota ahí cerca del círculo central en el medio terreno prácticamente. Corresponde para los pibes. Bien, ahí está el árbitro. Acomodando la barrera, también la distancia correspondiente. Tiro libre que corresponde para el representativo del conjunto de los pibes. Centro por arriba, atención con esta carga. No pudo rematar y sale también 3 contra 1. Báez deja para López, ahí está López, conduce. Ahora sí participa de vuelta Luis Báez. No pudo Luis, termina perdiendo y desperdicia también un contragolpe importante el conjunto del Sport Unido. Sí, no lo supo aprovechar bien porque tenía toda la cancha ahí. Y tomaron la mala decisión, pero al menos ahora tiene todavía el balón el conjunto del Sport Unido. Este es Antonio López que le pega. Remate algo mordido el número 10. Termina perdiéndose afuera ese balón. Y va a ser salida. Finalmente córner, sí señor. El árbitro indica que va a ser tiro libre de esquina. Eliezer Morales frente a la pelota para poner en juego. Eliezer para cumplir. Autoriza el árbitro. Viene el centro de Morales. Atención, ahí está Ramírez que quiere. Golpe de cabeza termina sacando. Ahí está Roa también. Buena marca por parte del número 6. Otra vez balón hacia arriba. A ver quién baja. Es el jugador Augusto. Pierde ante la presencia por parte del jugador Adorno. Adorno juega para Velázquez. A Velázquez. Va a los pibes. Destapado está su compañero también. Se muestra otra vez Adorno. Pelota para él. Totalmente destapado está Adorno. Ahora sí llega la marca también. Atención, primero en camino. Va con todo. No pudo aquí el jugador Mario Velázquez. Ya está Ramírez. Y termina sacando también el número 6 a un costado. Estamos hablando de Raúl Paredes. Lateral que ya lo cumple Sport Unido. Es Antonio López. Ahí va Antonio. Balón que deja para Roa. Roa profundiza el pase. A ver para quién. Bien la marca por parte de la defensa. El rebote queda para Jorge Jiménez. Jiménez hace participar a su guardameta. Miguel Paredes. Va a jugar Miguel. Ya tenemos 11 minutos de juego, Ariel. 11 minutos y hasta ahora no vimos gol todavía. Estamos siendo ida y vuelta, pero ambos equipos no tuvieron una clara oportunidad para decir que ya se dan las ocasiones que condicionan para que se pueda abrir el marcador. Bien Morales para enganchar y escapar de su marcador. Deja para López, deja también a su compañero. Va con todo, lo hace bien aquí, les por unidos. Ahí está Eliezer, bien el arquero también. Se sale con todo ahí. Le pellizca el balón a un costado. Por unido que busca el primero, 0-0 el marcador. Casi 12 minutos de partido. Ahora sí de vuelta, por unido. Hacia la banda derecha, presiona. Ramírez juega con López. Ahí se muestra el número 11 también. Es Barrios. Va insistiendo. Ahora sí López que habilitan. Bueno, no pudo ante la salida firme por parte de Sebastián Acosta. Otra vez recupera Roa. Roa para Ramírez. Por unido la posición del balón con Cristian Ramírez. Luis Báez, opción de pase, pelota para él. Ahora Eliezer Morales. Ya sale la marca. Sigue Eliezer, engancha, pero termina perdiendo ese esférico. Se le terminó la cancha, ahora lateral corresponde para el representativo de los pibes. Sí, señor, así mismo. Y estamos viendo es el partido, ya llegando prácticamente casi a los 13 minutos. Partido bastante parejo, eso es la verdad, porque ambos equipos buscan el arco rival. Bien para Adorno el pase, atención. Bien para sacar a un costado. Termina rebotando en el propio Adorno. Ese balón va a ser saque de meta. Saque de portería, dice el juez. Habrá pelota que corresponde para el arquero del Sport Unido. Es Derlis Ramírez.
Ya sale jugando con Luis Báez. Luis se muestra. Opción de pase ahí. López, pelota para López. Ahí está Antonio, pierna zurda, le pega al arco. El arquero que dio rebote. Para no complicar. Sí, termina sacando hacia arriba y otra vez Paredes. Sí, López que cada vez que tiene el balón intenta ahí pegarle directo al arco. De hecho ya hizo en 2 ocasiones, pero hubo una buena respuesta del arquero. Roa que termina desviando ese balón. Va quedando ese esférico para el jugador del representativo del Sport Unido. Es el 19, Juan Riquelme. Riquelme que abre para Augusto Barrio. Este es López. López intenta eludir la marca. Sigue López, deja para Báez. Luis le traba, le gana muy bien el número 4 que sale jugando. Después se lanza al piso el futbolista Sebastián Acosta. Balón hacia la banda izquierda. Ahora sí, otra vez también los pibes que se instala en zona antagónico. Balón para Riquelme. Baja para Barrios. Ahí está Augusto. A ver, Augusto, atención. Parecía un pase. Directamente termina pateando el arco, Augusto. Es que dejó pasar porque estaba solito. Y bueno, no lo aprovechó en esta hora del conjunto del Sport Unido. Ya va a terminar esta primera etapa, señoras y señores, a punto de terminar la primera mitad de este Sport Unido. Los pibes, 0-0 el marcador. Adorno, Andrés sale. Andrés Adorno y la pelota, golpe de taco de Andrés. Balón hacia atrás para Acosta. Báez, Barrios baja. Barrios para Sport Unido. Ahí está el pase profundo para Morales. Domina Morales. Para López. Termina perdiendo. Ya sale jugando los pibes. Pierde ese balón de Ramírez. Tiene la pelota Ramírez. Antonio quería, pero el pase fue muy corto. Ya está la marca por parte del jugador del representativo de los pibes. Hacia la banda izquierda aparece Adorno. Y fue lo último de esta primera mitad. Termina este primer tiempo. Marcador parcial 0 para Sport Unido, 0 para el representativo del conjunto de los pibes. Sí, señora, se culminó la primera etapa. Mientras se hacen el cambio, bueno, nosotros retornamos enseguida. Bien, ya arranca la etapa de cierre, señoras y señores. Segundo tiempo en marcha entre los pibes. Sport Unido. Ya sale jugando el equipo del representativo de los pibes, digo bien. Lanzamiento hacia arriba. Lanzamiento largo. Bueno, está Cristian Ramírez que deja para su guardameta, que ya sale jugando también. Ahora participa el número 31 que acaba de ingresar. Hombre refresco. Es el jugador Medina. Francisco Medina. Ahí está Francisco. Medina juega. Balón para Luis Báez. Termina perdiendo ante la presencia de Acosta. Este es Adorno. Adorno otra vez deja para Acosta. El que participa ahora el 9. Atención con esta jugada porque va con todo el equipo de los pibes que busca el primero. Atención a ver si remata. Bueno, termina sacando. Recupera de vuelta Acosta. Muy participativo este número 4, Acosta. Sale López. Va Sport Unido. Lanzamiento, atención para Morales. Atención con esta jugada, va Morales. Termina punteando, se pierde afuera. Llega aquí el equipo de Sport Unido. Señoras, está la jugada. Y el árbitro que estaba cerca. No se marcó tiro esquina, entonces será para el conjunto del Sport Unido. Habrá córner, punta derecha, corresponde para el Sport Unido. Morales acomoda la pelota en ese último rincón. Vamos a ver cómo lo trabaja. La pelota quieta. Viene el centro. Saca la defensa como puede. Ahora López. Participa Velázquez. Mario Velázquez. Roa el que termina sacando. Otra vez. Ahora Luis Báez. Va a quedar para Ramírez el guardameta. El arquero Derlis Ramírez sale jugando. Queda para Morales. Ahora Medina. Atención. Medina dentro del área.
bloqueando ahí la defensa, pero termina también punteando Medina, Ariel. Se ingresó bien Medina, se ve que es rápido también. Tiene jugadores. Va Augusto Barrios, sigue Barrios, pica fuerte, queda para su compañero Ramírez. Este es Ramírez, casaca 7. Ramírez Cristian que retrocede, hace participar a su compañero Roa. Juega el jugador Gerardo Roa, queda para Ramírez, se equivoca en el pase, ya sale Acosta. Balón para el número 4. Bueno, el árbitro para Medina, el juego, sí, está ahí. Parece que le tocaron en esa jugada. Está tirado en el suelo. Ingresó bien, como decía, está siendo muy movedizo en el ataque del conjunto del Sport Unido. Bien, momentáneamente interrumpidas las acciones aquí en este compromiso entre Sport Unido Los Pibes. Segundo tiempo de partido, el tercer partido, Ariel. Después ya tenemos los siguientes partidos, que quedan todavía 3 partidos más. Así es que mucho juego todavía por compartir con ustedes aquí a través de la pantalla de Pulso Sport Más. Ya sale jugando aquí Sport Unido. Balón de López. Va López, ahí está. Intentando eludir la marca López, retrocede el pase. Ahí se muestra Báez. Pelota para el jugador Morales. Eliezer Morales se acomoda, apunta y dispara. Queda para Roa. Atención, Roa que le pega también. Se le levantó el remate a Roa. Quizá aproximó el equipo Sport Unido. Sí, esta vez sí, Roa estaba solo. Quiso definir la jugada realmente y no pasó lejos realmente el remate. Ahí está el buen intento de Roa, el conjunto de Sport Unido. Ingresa Godoy. El jugador Osvaldo Godoy a la cancha. Ingresa también Ricardo Lescano, casaca 99. Para Osvaldo Godoy, casaca 17. El que sale es Morales y Roa, para permitir estos 2 cambios. El que ingresa, reitero, Osvaldo Godoy y Ricardo Lescano. Bien, balón para el número 6. Juega hacia atrás. Balón para Raúl Paredes. Ya sale jugando. Balón hacia la banda derecha. Busca Velázquez, pelota para el jugador Mario. Ahí está Mario Velázquez. Balón que queda para el 9. Intenta eludir también. Es Ortiz. El rebote queda otra vez para Ortiz. Ahora sí, despeja Barrios. Por Unido y la posición de balón con López. Va Antonio. Pone el físico ahí. Lescano. Falta perjuicio de Lescano, dice el árbitro. Habrá tiro libre para Sport Unido. Ahí está, las primeras acciones también de Ricardo Lescano, que ingresó en el partido. Ya realizó 3 cambios, entonces Sport Unido, Blas Antonio. Sí mismo. Bueno. Tiene todavía, creo, la banca un jugador de los 2, que seguro también va a ingresar en el compromiso. Habrá tiro libre que corresponde para el equipo del Sport Unido, que está buscando el primero del partido. El marcador en blanco hasta el momento. Ya 5 minutos de este segundo tiempo. Etapa de cierre. Tiro libre para Sport Unido. Ahí está Lescano, jugada preparada, deja para Ramírez dentro del área. Ahora sí, Acosta deja para su compañero que sale jugando. Pica hacia adelante, pone el físico Godoy. Sale el guardameta también, queda otra vez. Bien por Godoy para sortear la marca. Queda para Augusto Barrios. Este es Augusto. Sale Barrio. Lescano. Va Ricardo, escapa de la marca. Cruza Lescano. Presiona Sport Unido. Habrá lateral, dice el juez. Corresponde para el representativo del Sport Unido. Este es Barrio Bueno. Cristian. Bueno, ya salió la pelota. Lateral que corresponde para el Sport Unido. Cristian Ramírez para poner en juego. Bien para la marca ahí por parte del número 6. Para sacar a un costado es el jugador Raúl Paredes. Lateral que corresponde para Sport Unido. Lescano para jugar. Lescano ya juega. Ahora Velázquez. Abre hacia la punta derecha. Corre el 9. Vamos a ver si gana Néstor Ortiz. Néstor que se cae. No pasó nada, dice el árbitro. Gana el servicio manual el jugador de Sport Unido. Balón de Báez. Lescano. López en la marca. Era el jugador Medina. Ahora queda para Ortiz. Reclama falta la gente de los pibes. El árbitro dice no pasó nada. Queda para Cristian. Que juega Cristian. Este es Antonio. Buscaba al jugador Ricardo, pero no pudo. Es esférico, habrá lateral, dice el juez.
Sí, Ahora señor. lateral que corresponde para los pibes. Señor, buscaron ahí la conexión, pero no hubo entendimiento entre López y Lescano. Para poner en juego Acosta. Casaca 4 para él. Sebastián para jugar. Ya juega Sebastián. Balón de Acosta. Seba que se equivoca. Sale jugando Medina. Para López. Antonio que intentó perfilarse. Pero cuando se preparaba ya estaba el anticipo defensivo. Ahora lateral, dice el árbitro. A ver, tenemos ya 7 minutos de partido. A ver, los partidos, Ariel, ¿tenés ahí? Sí, señor. Fecha 3 del día de hoy. Pues esto se prepara ya. Este es el tercer partido. Recordemos. Mientras vemos acá la planilla. Después de esto juega el conjunto de Sebastián La Rosa versus Bayern Múnich. Bien, los partidos que tenemos a continuación. Sí. Después de esto juega Howard Athletic Club versus Atención, Sport 8. remate, gol. Gol del Sport Unido. Augusto Barrio, bueno, qué lindo remate por parte del número 11. Se le termina escapando a Miguel Paredes por abajo. Tenía mucha potencia el remate el número 11. Abre la cuenta Sport Unido, lo hizo el jugador Augusto Ramón Barrios. 1 para el Sport Unido, 0 para los pibes. Sí, señor. Y así en la primera fecha, Barrios sabemos que tiene un buen remate, una buena pegada, y le dejaron espacio en esta porque no tenía esa oportunidad todavía en el compromiso, y esta vez lo tuvo y lo aprovechó al 100%, y con esto abre el marcador el conjunto de Sport Unido. Sí, señor, cuando estábamos repasando los partidos, Ariel, llega el tanto de la apertura para el conjunto del Sport Unido, que era el equipo que insinuaba mejor también. Sí, intentaba... insinuaba mejor realmente. Buscaba llegar al arco rival y ya tenía... Balón de Velázquez. Sale Velázquez. Balón para Ramírez. Este es el 9. Ortiz. Engancha Ortiz. A ver si dispara. Bien por parte del Lescano para la marca. Otra vez Velázquez intenta bajar. Bajó, pero ahí se anticipa ya. Otra vez Ortiz. Bien Ortiz. Se muestra Adorno. Pelota para él. Adorno para los pibes. Sigue Adorno con ese esférico. Gira bien. De ahí se muestra Raúl Paredes. Ya pierde el jugador Adorno. Recupera el futbolista Antonio. Se equivoca López. No se equivocó. El pase para Medina. Parecía un pase corto, Ariel. Pero sí, estaba muy bien pensado porque sabía López que Medina pedía ahí. Estaba entrando el balón y casi quedó mano a mano con el arquero. Bien, los pibes que intenta responder con Néstor Ortiz. Sigue Néstor, deja a su compañero que termina sacando el defensor. Con un puntino en un costado. Va a ser lateral, dice el juez. Corresponde servicio manual para el representativo de los pibes. Su guardameta sale Paredes justamente para jugar también. Balonazo que ya pone en zona de ataque. Ya está el arquero Ramírez. Termina sacando con un balonazo. Acosta que baja su rival. Atención López que quería, pero bueno, ya está Paredes. Está desperdiciando también ya algunas posibilidades del equipo del Sport Unido. Este es Medina. Baja Medina. A ver quién se muestra. Juega hacia atrás para Augusto Barrios. Este es Barrios. Levanta. Bueno, fue un pase, no sé si un remate al arco. No pasó nada. A ver ya cuántos minutos, Ariel. Llegamos ya a los 10, casi 11 minutos. Produce otro cambio más también en el conjunto de Sport Unido. El último cambio se ve que realiza el conjunto del Sport Unido. Bien, Ibarra el que ingresa, casaca número 5 en el conjunto del Sport Unido, que va refrescando también el equipo. Pone hombre que pueda correr un poco más también. Su equipo necesita, gana 1-0 con el gol de Augusto Barrio. Bueno, justamente el que tiene la pelota ahora. Juega con López otra vez, la evolución para Augusto. No salió y el que sale es el equipo de los pibes. Va insistiendo. Ahí aguanta bien el número 5, el que ingresó hace instante. Osvaldo Ibarra. Se le fue esa pelota a Antonio López. Se le fue, saque lateral entonces. Mientras vemos que un cambio de arquero, entonces está jugando bien.
Ya sale jugando. Sale a jugar como arquero, entonces. O queda como arquero el jugador Adorno. Sale a jugar Paredes, que era el arquero titular. Bueno, tiene Cristian. Deja para Lescano. Sale Adorno, el nuevo arquero. Adorno ya está en el arco. Ya sale jugando. Desvía Medina, queda para Paredes. Va Paredes, atención con esta carga. Está el gol. ¡Gol de los pibes! Termina empujando el 9. Venía insistiendo Néstor Ortiz. Empata el conjunto de los pibes. Minuto 12. Ahora el marcador es por Unido 1. Los pibes 1. Sí, señor. Y justo en los últimos minutos estaba buscando el arquero y realmente sabía que y nada más aprovechó y con esto logra la paridad ahora el conjunto de los pibes. Sí, señor. Empata el conjunto de los pibes. Bueno. El partido está 1-1. 13 minutos ya de partido. 13 minutos segundo tiempo. Sale Godoy. Balón para Augusto Barrio. De vuelta a remar. De vuelta a empezar. A rebobinar. Atención, Ramírez que baja. Para el conjunto de Sport Unido. Ya sale ahora el representativo de los pibes. Ya se viene el siguiente partido a continuación. Otro gran partido se viene. Sí, señor, el conjunto de Sebastián La Rosa que le va a enfrentar al conjunto de Bayern Múnich. Sebastián La Rosa Bayern. El siguiente compromiso que tenemos a continuación. Aquí sale por Unido con Godoy. Balón para esta salida de Ibarra. Ahora Augusto Barrios. Ahí se muestra el jugador Medina. Pelota para él. Sigue Medina. Ahora López. Participa Antonio. Otra vez Medina. Tiene la pelota Medina. López no pudo. Ya está Acosta en la marca. Sale jugando ahí con el zaguero central Jorge Jiménez. De buen partido también hoy. El zaguero central del conjunto de los pibes. Bueno, no quiso ninguna complicación. Por eso con un puntín termina sacándolo a un costado. Ya está a punto de terminar el partido, Ariel. Ya faltan unos segundos. Vamos a ver cuánto se adiciona también. Sí, sí. Vamos a ver. De seguro un minuto. Como cada partido. Agregue el árbitro al partido. Bien, pone el físico, pero ya pierde aquí Ricardo Lescano. Balón que nace con un pase profundo. Termina sacando Derlis Ramírez, el guardameta del Sport Unido. Habrá lateral para Acosta. Lateral para los pibes. Para jugar Sebastián Acosta. Ya juega Acosta. Aguantá, le dice ahí al número 7 que juega como prácticamente como pivot. Es el jugador Andrés Adorno. Bueno, ahí está. O era Paredes en este caso. Adorno está en el arco, sí señor. Hubo cambio de camiseta también. Ven, servicio de esquina. Habrá córner. Qué linda pelota. Ya tiempo de descuento. Termina ganando aquí el conjunto de los pibes. Vamos a ver cómo lo trabaja. Centro por abajo, jugada preparada. El remate por parte del jugador Néstor Ortiz. Va a ser salida para Sport Unido. Sí, señor. Buen intento, porque tenía la posibilidad. Le faltó nomás dirección a hacer más. Ya sale jugando Sport Unido. Ramírez. Recupera Ramírez. Viene la marca. Jugadores del conjunto de los pibes. Ahora el que tiene la pelota es el equipo de Sport Unido. Sale con Godoy. Godoy deja ahí para Cristian Ramírez. Cristian juega. Balón para Ibarra. Este es Augusto Barrio Bueno. Lanzamiento hacia adelante. Termina sacando bien Acosta en la marca. Y termina el partido con este marcador final. 1 para el conjunto de Sport Unido. 1 para los pibes. Terminó empatado, Ariel. Sí, señor, terminó empatado. Partido bastante parejo, la verdad. Bueno, terminó así el tercer partido de la fecha. Hacemos una pequeña pausa y ya retornamos para el siguiente partido.
Bien, ya retornamos para el siguiente compromiso aquí desde el Parque Los Príncipes. Este torneo Mini Champions. Se viene este compromiso entre el Bayern Múnich ante el Sport Sebastián La Rosa. El compromiso que sería ya el cuarto de esta fecha número 3 de este torneo. Bien, la naranja mecánica es el conjunto de Sebastián La Rosa. El equipo que viene, por supuesto, para este compromiso, el Bayern Múnich es el que tiene la camiseta donde predomina el color negro con algunos vivos rosados. Así que muy linda camiseta también que tiene el conjunto del Bayern Múnich para lo que va a ser este encuentro. Ahora sí, el árbitro que ya autoriza, mueve la pelota al equipo de Sebastián La Rosa en marcha a este siguiente compromiso. Aquí frente a frente Sebastián La Rosa y Bayern Múnich, aquí a través de la pantalla de Pulse por Más. Sí, señor, Bayern Múnich está con 3 puntos y Sebastián La Rosa con 1 punto, así que necesitado el conjunto de la naranja mecánica, no sé, para seguir todavía pensando en la clasificación. Va el equipo del Bayern Múnich, termina bloqueando bien la defensa que sale jugando hacia la banda derecha. El casaca número 19 es el jugador albino Benialgo. Ya recupera Bayern, balón hacia atrás. Va tratando de salir jugando también. Sale a presionar el jugador Arnaldo Acosta. Queda para su compañero el rebote para Albino Benialgo. Pierde Benialgo, quería. El número 13 es Virgilio Olivera. Se le fue ese Federico, ya termina sacando la defensa del fondo. Golpe de cabeza ahí, intenta peinar. La marca por parte del número 15 del conjunto del Bayern es Javier Colman. Recupera otra vez el equipo de Sebastián La Rosa. Balón de Albino Benialgo. Pierde Benialgo peligrosamente. Atención, pierna zurda. Termina rematando el 17 Ariel. Es Denis Cubas Cardoso. Bueno, el remate salió desviado. El primer aviso, el conjunto del Bayern. El primer remate, realmente el zurdazo. No sé qué hace el jugador. Y bueno, vamos directamente a los jugadores que presenta el día de hoy el conjunto de Bayern Múnich. El 15 es Javier Colman, el 12 es Rodrigo Mascareño, 17 Denis Cubas, y después el 66 José Jesús Riveros, 94 Martí Torales, el 16 Herminio Mena, el 10 César David González, el 14 Fernando Flecha, el 5 Marcelino Bogado y el 13 Virgilio Olivera. Bien, gracias Ariel. Tiene la pelota el equipo de la banda, el equipo de la naranja mecánica, el conjunto de Sebastián La Rosa, hacia la banda derecha, viene el centro, está el primero, el remate desviado. Termina quedando totalmente solo para que pueda sacar el remate el futbolista, el que luce con la número 4, Ariel. Estamos hablando de Alan Fabián García. Termina rematando mal García. Y realmente sí, tenías el arco enfrente y le pegó mal. Le faltó dirección a ese remate. Tenía todo el tiempo del mundo también, pero quiso pegarlo de primera, de una, y no le salió bien el remate. Este es Herminio Mena, tiene la pelota. Mena otra vez, la devolución para él, casaca 16. Ahí se muestra su compañero también hacia ese costado del campo de juego. Balón del número 14 es el jugador Fernando Acosta. Va con todo, atención con este remate. Desvío. Bueno, desviado, Ariel va a ser córner. Sí, señor. Vamos con los jugadores de Sport. Sebastián La Rosa, Álvaro Adrián es el número 5, el 19, Albino Benialgo, el 12, Nicolás Enciso, el 20 está Lorenzo López, después está el 2, Jorge Cortázar, el 4, Fabián García, el 18, Arnaldo Miguel Acosta, el 17, Iván David Fernández y el 6, Florentino Arevalos. Ahí está José de Jesús Rivero, el centro de Riveros. Saca la defensa de atención, era el jugador del Bayern que termina también presionando. A ver, va a ser saque de meta. Sí, será salida, no sé, para el conjunto de la naranja mecánica. Bien, su guardameta es Nicolás Enciso. Nicolás prepara la salida para el representativo de Sebastián La Rosa. Ya sale jugando en forma corta. Sebastián La Rosa y la posición del balón. Este es Alan Fabián García. Levanta con la pierna zurda. Queda para su compañero. Va Sebastián La Rosa. Destapado está el jugador Acosta. Este es Acosta. Balón hacia la banda derecha. Termina la marca aquí por parte del jugador del Bayern. Epa, le presiona. Atención de puntín. El remate queda para su compañero. Acosta se perfila. Dispara. Mate que bloquea la defensa. Otra vez queda para Acosta. El 18 que intenta
Ahora juega otra vez con Silva. Es García Silva en este caso el que intenta. Bueno, ahí está. Va a ser salida. Saque de portería corresponde para el equipo del Bayern. Se aproximó muy bien aquí el conjunto de Sebastián La Rosa. Sí, muy bien, bastante bien. La buena respuesta del arquero, que hasta ahora ya está teniendo 2 intervenciones en el partido. El guardameta del conjunto del Bayern es el arquero Rodrigo Mascareño. Va a sacar a Mascareño. 4 minutos de partido, 4 minutos en su etapa inicial. Sebastián La Rosa en la posición del balón. Casaca 20 es el jugador López. Recupera Bayern. Balón que queda en poder del número 13. Intenta conectar, es el jugador Olivera. Sigue Olivera. Va teniendo Bayern. Olivera deja ahí para Marcelo. Forma corta. Participa también Herminio Mena. Atención. El remate por parte del número 5. Sorpresivamente llegó de vuelta. Esta vez el remate fue de Cristaldo. Álvaro le pegó con la pierna derecha. Sí, está el intento cada vez que tiene Sebastián La Rosa. Maneja bastante bien el balón. Y también la facilidad con que pierde el balón el conjunto de Bayern Múnich. Sigue Bayern presionando. Era el jugador Marcelino, el número 5. Es Marcelino Bogado. Lateral que lo consigue Bayern. Ya pone en juego. Va a sacar el número 4 que intenta salir, pero termina cediendo el córner, Ariel. Manera de salir realmente. Se complicó solo y bueno, ganó este tiro de esquina ahora el conjunto de Bayern. García el que saca el córner. Habrá córner, habrá servicio de esquina. José Jesús Riveros. Viene el centro de Riveros. A ver, el rebote queda ahí para el jugador de la Naranja Mecánica que sale jugando con Álvaro Adrián. Pica el 20, atención con esta. Sale bien al paso ahí. Sacando a un costado el jugador Fernando Acosta. Ahora lateral para el equipo de Sebastián La Rosa. Ya está en poder del 19. Albino Benialgo. Este es Benialgo. Viene la carga, atención. Golpe de cabeza fue defensivo. Va a quedar para Marcelino. Termina anticipando. Sacando también a un costado. No quería ninguna complicación. Habrá lateral para Bayern. Los primeros 5, casi 6 minutos de esta primera etapa. El marcador 0-0. Sí, señores, el cuarto partido del día de hoy. Recordemos que vamos a tener 6 después de esto también. Otro partido más y después ya se van a jugar de vuelta los últimos que están con los puntajes, el último de cada grupo y un partido más, entonces 6 en total. Bien, falta en perjuicio del jugador del Bayern. Dentro del círculo central corresponde tiro libre para el representativo del Bayern Múnich. Ya para cumplir el número 14 es Fernando Acosta. Acosta ya juega en forma corta. Balón para Herminio Mena. Aquí recupera el equipo de Sebastián La Rosa. Presiona otra vez y roba la pelota el número 14 Acosta. Ya juega en forma corta ahí el pase para el número 66. Mena el que participa ahora. Intenta a su compañero también y fue anticipado. Habrá lateral que corresponde para el representativo del Bayern Múnich. Mini Champions. Aquí desde el Parque de los Príncipes, calle 6000 Defensores. Los partidos en vivo por Pulse por Más. Centro por abajo. Bien la defensa. Otra vez presiona a la gente del conjunto del Bayern. Ahora sí. Pone el físico allí para cubrir el balón. Atención con este disparo. No cerró el número 7, Ariel. No cerró, porque era una muy buena oportunidad que buen centro de su compañero y él no pudo centrar el 7 que estaba ahí. Bueno, al menos ganó de saque lateral. Ya pone en juego otra vez ese balón. Queda para el 66 es Riveros. Va al equipo de los Bayern. Sigue insistiendo. Ahora sí saca como puede desde el fondo. Y el rebote queda aquí para el jugador Cristaldo. Atención Cristaldo que les pega también al arco. Sí, bueno, le pegó también. Fue desviado. Entonces será tiro de esquina. Habrá córner. Tiro libre de esquina para el equipo del Sport Sebastián La Rosa. Se va lentamente ahí para cumplir el servicio de esquina. Ya tenemos 8 minutos de juego. En su primera mitad acomoda ese esférico Álvaro Adrián Cristaldo. Va a levantar Cristaldo. Sí, con la pierna derecha. Golpe de cabeza fue del defensor. Va a quedar ahí para que pueda luchar el jugador Marcelino. Pierde ante la presencia por parte del jugador García.
Era Riveros el que termina ganando. Deja para García. Juega con su compañero hacia la banda derecha ahora. Otra vez Sebastián La Rosa. Retrocede el pase, hace participar al guardameta. Intenta tener la pelota y lo está consiguiendo el equipo de Sebastián La Rosa. Tocando y tocando Ariel Acuña. Decisión así mismo, tocando y tocando el balón. Tiene un buen manejo de eso, ya lo decíamos. Y ahora está buscando por ese mismo llegar al arco rival. Va García, le traba. Ya García otra vez se repone. García deja ahí para el 19. Es López Benialgo, o Benialgo López. Ahora García de vuelta. Atención, se complica. Está el primero. No pudo embocar. Y se complica en su afán de salir jugando, Ariel. Y la verdad, sí, casi hizo el gol primeramente. Y la play del balón se complicó solo. Ahí la defensa del conjunto de la Naranja Mecánica. Bueno, termina rematando. Y el remate que falló fue fallido en este caso. Buscó directamente el arco con un puntín. Sí, con un puntín y no le salió bien. Bien, habrá salida para el representativo Sebastián La Rosa, que va a salir desde el fondo. Su guardameta es Nicolás Enciso. Balón de Enciso. Va a quedar para el futbolista del conjunto Sebastián La Rosa. Va jugando hacia la banda izquierda. Va insistiendo. Ahí está. Hacia la banda izquierda ahora la carga para el equipo de Sebastián. A ver si se anima. Se aproxima para el remate. Sigue la defensa también bloqueando bien. Ahora sí, ya sufre la falta. El árbitro que ya sanciona la falta. Habrá infracción. Habrá tiro libre en su salida para el equipo del Bayern Múnich. Sí, señor. Ahí está el intento. Sebastián La Rosa, lo decíamos al inicio del partido, es uno de los necesitados. Porque está con un punto de lo más. Y por eso se ve claramente que es lo que está buscando más el arco rival. Va teniendo en su salida, que sufre la falta justamente el jugador Jorge Cortaza, el que termina sufriendo la falta el número 2. Habrá tiro libre para Sebastián La Rosa, Ariel Acuña. Tiro libre y bueno, tiene ahora el balón, su poder de vuelta el conjunto naranja. Otra falta. Bueno, de vuelta la falta, el árbitro que ya sanciona la infracción. Y ahora la tarjeta. La segunda. ¿Para el 17, Ariel? Sí, porque fue 2 faltas seguidas, por eso es tarjeta amarilla para el jugador de Bayern, el 17. Bien, gracias Ariel. Denis Cuba Cardoso, el que vio la tarjeta de amonestación, más bien por la reiteración entonces, Ariel. Sí, por la reiteración. Bueno, tiene la pelota el número 4, es Alan. Alan que adelanta para que pueda correr su compañero que intenta. El jugador Albino Benialgo gana el servicio de costado. Hacer el servicio manual, costado izquierdo, corresponde para el representativo de Sebastián La Rosa. Para poner en juego el número 4 es Alan. Fabián que ya juega. A ver, atención, está el primero. Lo que la defensa queda otra vez para marcar el primero. No pudo ser, no se terminó. Queda para su compañero que el remate pierna zurda. Se le levantó el remate, va a ser salida para el representativo del Bayern Múnich. Y realmente sí, porque tenía toda la oportunidad, mérito de la defensa también, que nunca le dejó espacio para que pueda patear cómodamente, y con esto no pudo lograr el remate, y después cuando lo hizo fue muy desviado. Rodrigo Mascareño ya sale jugando, el guardameta del Bayern, sale jugando en forma corta, ahí con el zaguero. Este termina sacando largo. Peina el defensor, va a ser córner. Ariel, mira que termina ganando un servicio de esquina. Sí, estaban los dos solos, hasta el arquero le avisó. Se complicaron solito y dio este tiro de esquina para el conjunto de Bayern. Esta clase de jugada a ver si termina en el gol, Ariel, y después uno termina. Sí, lamentando. Sí, señor, lamentando la jugada previa. Atención, centro por abajo, el remate. Y bueno, esto termina la primera etapa, Ariel. Terminó nomás y así que bueno, 0-0 y será ya ahora cambio de vuelta. Bien, una pequeña pausa, ya retornamos para este segundo tiempo.
Bien, ya retornamos, segundo tiempo en marcha, señoras y señores, mueve la pelota el equipo del Bayern, segundo tiempo, etapa de cierre, arranca aquí en el Parque de los Príncipes, partido que está 0-0 entre el Sport Sebastián Larrosa, Bayern Múnich, habrá lateral para el conjunto de Sebastián Larrosa, hacia la banda izquierda ya está para el reposición manual, Alan García, Alan ya juega, ahí se cae el jugador que sufre la falta, dice el árbitro. Habrá pelota, habrá tiro libre en su salida que corresponde para el equipo de la Naranja Mecánica, que es el conjunto de Sebastián Larrosa. Aquí en el Parque de los Príncipes, en este complejo, un lugar recreativo, paradisíaco lugar realmente, donde estamos en vivo aquí. Atención con este remate. Estamos en vivo por Pulses Pro Más. Calle 6000 Defensores. Este torneo Mini Champions Intercomercial Fútbol Suizo. En su tercera edición. Balón para Velázquez. El que corre ahora. El jugador Cardoso. Va Cardoso. Cardoso para el equipo del Bayern. Atención. Pica fuerte, muy exigido. Se termina la jugada o terminó la jugada en la nada. Va a ser salida para Sebastián Larrosa. Conjunto naranja que va a salir desde el fondo. En estos primeros minutos de esta segunda etapa. Para salir, el guardameta Nicolás Enciso. El arquero que va a sacar. Sacará largo, no, en forma corta. Ya sale jugando Sebastián Larrosa. Bien para este anticipo por parte del jugador Javier Colmán. Habrá lateral que corresponde para Sebastián Larrosa. Sí, señor, así mismo ahí está el partido donde Sebastián Larrosa maneja mejor el balón, pero está ahí, todo está en esas ocasiones. Le decíamos en su grupo, él está último con un punto y es uno de los necesitados en este partido. Bien para sacar el remate, pero le salió mal. Al jugador de Sebastián Larrosa habrá saque de meta, saque de portería, que corresponde para el Bayern. Para salir su arquero, Rodrigo Mascareño. Ahí mira el panorama. Para jugar, Mascareño saca largo, a sortear entonces la posición del balón. Termina sacando el número 6 a ese balón. Es el jugador Florentino Arévalo. Se viene cambio también, va a ingresar el número 10 en el conjunto del Bayern Múnich. Es César David González. David González, el que sale el número 14, es el jugador Fernando Flecha Costa. Bien, ya sale jugando Sebastián Larrosa. Balón que pica, queda ahí para que pueda correr el 17. Partido que continúa 0-0. Ahí está el jugador César David. Con este remate de larga distancia. Sí. Fue de Martí Torales. Y no pasó lejos, o sea, el intento estuvo bueno. No dudó en hacerlo Torales, pero bueno, falta de dirección a ese remate. Va a salir desde el fondo el guardameta Nicolás Enciso. Nico para sacar entonces ese balón. Va Enciso, balonazo del arquero. Termina para el otro guardameta, Rodrigo Mascareño. Este es Torales. Levanta el pelotazo. El anticipo fue por parte del número 6, Florentino Arévalo. Ahí está Florentino. Balón que ya está en poder del jugador. Saca 5, se equivoca. Ahora queda para Bayern. Va insistiendo. Primero en camino. Está el arquero que sale también a achicar. Muy bien por el guardameta Nicolás Enciso. Porque era el primero del partido, Ariel. Y era el primero realmente. Y qué buena oportunidad. Qué buena chique del arquero también. Y ganó este tiro de esquina. Ahora el conjunto de Bayern que se está animando más en este momento del partido. Córner, punta derecha. César David González dispuesta a tirar. Viene el centro. Atención. El pelota que sobra. Pica y sale afuera. Habrá lateral que corresponde para el equipo de Sebastián Larrosa. Está 0-0 el partido. Continúa sin emociones. Todavía no hubo goles porque en todos los partidos sí hubo realmente. Y bueno, falta un montón todavía. Recién estamos por llegar a los 5 minutos, Blas Antonio. Reposición manual, costado derecho, corresponde para el representativo Sebastián Larrosa. Ya sale jugando el jugador Florentino Arévalo. Balón hacia la banda izquierda.
Ahí ya se muestra también para esta salida. El número 4 que sale jugando es García. Balonazo, a ver si alcanza. No, imposible. El pase muy exigido. Va a ser salida para el equipo del Bayern. Bayern Múnich. Pone en juego también, aparece ya González. Va González, entregó mal. Atención porque está mal parada la defensa. Golpe de taco, ahí está la remate pierna zurda. Bueno, salió otra vez. Sí. Desviado Ariel. Muy desviado, pero estuvo buena la intención. Manejaron bien manejó bien el conjunto. Habrá salida que corresponde para el guardameta Rodrigo Mascareño. Mascareño prepara la salida. Campeonato, torneo Mini Champions. Aquí desde el Parque de los Príncipes. Calle 6000 Defensores. Mascareño para sacar. El guardameta. Ya saca largo el arquero del Bayern. Balón que pica. Bien para la marca ahí el número 6. Termina sacando ese esférico a un costado. El futbolista número 6 es Florentino Arévalos. Lateral que corresponde para el equipo del Bayern. Sí, señor, así mismo, mientras vemos que piden el balón. Partido parejo, eso hay que decir realmente, porque ambos equipos llegan al área rival y están buscando su gol. Bien, tenemos también 2 partidos más. Después Ariel nos cuenta los que quedan todavía, los 2 compromisos. A continuación viene el centro. Ya está el arquero, el guardameta. Muy seguro también se queda con ese esférico. Nicolás Enciso. Va a sacar Nico. Bueno, ahí está Nicolás. Sale jugando el equipo de Sebastián La Rosa. Sí, señor, después de esto se prepara el conjunto de Jaguar Athletic Football Club versus Sport 8000. Y después el último partido será entre el último tercero y el último del grupo C. Va teniendo la pelota Sebastián La Rosa. Entregó mal. Aquí ya recupera Torales. Sale jugando. Balón que queda para el 17. Intenta marcar también ahí el pase a su compañero. Pase retrasado. Va a terminar para el arquero Mascareño. Ya saca Mascareño. Ahí queda para el jugador Sebastián La Rosa. Balón hacia la banda derecha. Bueno. Saca desde el fondo el equipo del Bayern. Balonazo arriba. Va a quedar para el guardameta Nicolás Enciso. Bueno, continúa el partido 0-0. 7 minutos, casi 8 de este segundo tiempo. Enciso para la salida. Nicolás Enciso, el guardameta del equipo de Sebastián La Rosa, no se apura para nada. Ahí está teniendo nadie también, le presiona para que pueda agarrar con las manos. Ahora sí. Va a sacar. Ya sacan un pelotazo largo. Atención, el balón que pique queda afuera. Vamos a afuera. Va a ser salida que corresponde para el equipo del Bayern. Su guardameta Rodrigo Mascareño va a salir. Sí, señor, estamos llegando ya a los 8 minutos de esta segunda etapa. Mascareño prepara para la salida para el representativo del Bayern Múnich. 0-0 el marcador. Continúa sin emociones el partido. Mascareño amaga para sacar. Ahora sí, va a sacar largo. Arriba ese esférico. Termina ganando el defensor con golpe de cabeza. A ver quién baja. Torales el que presiona. La marca por parte del número 18. Balón que queda ahí para la jugada de Cristaldo. Pierde Cristaldo. Torales se de vuelta, recupera. Pone a correr a su compañero. A ver si alcanza. Sale el arquero también. Ya se queda con ese balón. Ya sale con un pelotazo largo. Bueno. No pasó nada. Habrá salida que corresponde para el equipo del Bayern. Sí, señor, ahí está el partido. Que bajó un poco la intensidad, porque ambos equipos parecían buscar gol, pero ahora están ahí en esa búsqueda, pero sin ser profundos. Así estamos viendo este compromiso. Bien. Saca un costado Florentino Arévalo. Habrá lateral que corresponde para el equipo del Bayern Múnich. Para poner en juego ya se aproxima. Ya se muestra el 16, Herminio Mena. Mena para poner en juego. Servicio manual, costado derecho. Que corresponde para el representativo del Bayern. Mena ya juega, golpe de cabeza de Arévalos. Sale el equipo de Sebastián.
Bien en la marca otra vez por parte del jugador Mena. Saca 16. Lateral que corresponde para Bayer. Ahí se muestra Mena, otra opción de pase. Deja el servicio manual para él. González ya se muestra. También ya está el jugador Olivera también mostrándose con opción de pase. Cardoso. Pelonazo que ya saca la defensa. Va quedando ese frico para el jugador de Sebastián. Este es Fernández. Saca desde el fondo. Termina anticipando otra vez aquí el jugador de Bayer. Va insistiendo. Balón para el 17. A ver si se anima. Ya le roba la pelota, saca hacia adelante. Bueno, no pasó nada. Habrá salida que corresponde para el equipo de Bayer. Un poco sin ideas ahora ambos equipos realmente. En uno ya se nota también el cansancio. Mientras ya vamos llegando casi a los 11 minutos, Blas Antonio. Bien, va a salir el guardameta Mascareño. Ya sale jugando en forma corta ese balón. Ya está en poder de Cardoso. Mira para jugar el jugador Denis Cuba Cardoso. Ya se muestra el número 5 también, opción de pase de Marcelino Bogado. Sigue Cardoso. Levanta el pelotazo muy largo, muy sigido. Nadie puede llegar. Fue muy pasado en el centro. Pidió que sus compañeros ahí entren. Pero bueno, muy pasado. Y ya lo decíamos, un poco sin ideas. Realmente ambos equipos en este momento del partido. Bueno, 11 minutos y medio. Torneo Mini Champions. Aquí en el complejo recreativo Parque de los Príncipes, calle 6000, Defensores. Los partidos en vivo por Pulso Sport Más. Balón arriba. Golpe de cabeza fue defensivo. Termina sacando a media. Queda ahí para la presión por parte del número 17. Va insistiendo. Es el jugador Juan David Fernández. Termina punteando el defensor. Va a ser lateral, dice el juez. Pelota que corresponde para el equipo de Sebastián, que busca el primero del partido. Aquí está. 0-0. Va Cortaza para jugar. Número 2. Ya juega Jorge Cortaza para su portero, el arquero Nicolás Enciso. Ahí va jugando Nico. Balón hacia la banda izquierda. Ahí ya se muestra el jugador López Velázquez. Bueno, el pase equivocado y fue lo último de este partido, Ariel. Sí, señor, fue lo último y así terminó sin goles, sin emoción este compromiso. Bien, termina este compromiso ya enseguida, ya en instante retornamos para el siguiente compromiso.
Muy bien, retornamos para el cuarto partido, el día de hoy, sí señor, el quinto, mejor dicho, quinto partido, donde está jugando ya el conjunto de Howard Fútbol Club con el conjunto del Sport 8000, así que ya vamos también a repasar todo. De solo también por un momento sale un poco entrecortado, es porque la señal está siendo muy débil. Así que nada más por eso pedimos disculpas por la señal del internet. Bueno, vamos directamente al conjunto de Howard, que es Ever Recalde, el arquero. Después está el 9 Aníbal Ifram, el 9 Denis Escobar, el 3 Ricardo Ramírez, 19 Rodrigo Cubilla, el 23 José Melgarejo, el 5 Milciades Armoa y el 21 Luis Notario. Ahí está el equipo del conjunto de Howard Fútbol Club. Bien, gracias Ariel. Ahí está el siguiente compromiso, el penúltimo de esta fecha 3. Frente a frente Howard ante este representativo del Sport 8000. Bien, tiene el cuadro blanco, es el Sport 8000. El Howard es el vino tinto en esta noche de hoy. Habrá lateral, corresponde para el equipo del Sport 8000, Ariel, ¿eh? Sí, señor. Bueno, el conjunto del Sport 8000, el 10 es Diego Jiménez, después el 8 Reinaldo Vera, el 12 David Ortiz, el 7 Daniel Freitas, 17 Elías Gómez, el 24 Alejandro Ortiz, el 9 Elder Fonseca, el 99 Antonio Ifram, el 77 Wilson Fonseca, el 19 Roque Inciso. Qué buen remate aquí de Cubilla. Termina en las manos del guardameta. Aquí la llegada profunda por parte del conjunto del Howard, que tuvo ya el primero del partido con este remate de Cubilla. Aquí el balonazo por parte del número 8, Reinaldo Vera. A ver, se reclama mano. Ahora Ariel, ¿cómo viste la jugada? Y cobró, para mí que sí. Fue ahí, un pequeño toque y cobró el árbitro y será un buen tiro libre. Entonces, desde esta distancia habla Sandro. Bien, habrá pelota para el equipo del Sport 8000. Tiro libre. Alejandro Ortiz es el número 24. Está el 77. Wilson Fonseca. Veremos quién, el que remata. Fonseca o Ortiz. Ortiz o Fonseca. Ahí está jugada preparada Fonseca. Qué mal le pegó. Ortiz. Sí, le pegó muy mal. Y realmente no supo aprovechar en el conjunto del Sport 8000. Va a salir desde el fondo Howard. El Sport 8000 es justamente de la comunidad que lleva el nombre de este equipo. El Howard es del equipo de Gribucua que está frente a frente. Va a salir el equipo de Howard. El guardameta es Ever Recalde. Ya sale jugando. Este es Armoa. Armoa deja ahí para Cubilla el número 9. Va insistiendo. Era Denis Escobar en este caso el que luce con el 9. Va insistiendo el equipo de 8000 que busca el primero. Va Ortiz, Fonseca. No pudo Fonseca. Ya está Recalde. Busca directamente a Cubilla. A correr el 19. Que fue anticipado por parte del jugador casaca 17. Es Gómez. Habrá lateral para el equipo de Howard. Sí, que va buscando también de a poco. Al menos tener el balón. Consigue manejarlo bien y después llegar al ataque. Este es Aníbal Isfran, le presiona, le roba la pelota otra vez, vuelve a recuperar Isfran. Ya sale jugando el equipo de Howard. Casaca número 5 es el jugador Milciades Armoa. Ahora participa otra vez Denis Escobar. Va insistiendo el equipo de Howard. Este es Cubilla. Va teniendo Cubilla, centro, segundo poste, nadie para cerrar. Llegó tarde ahí el número 3. Es el Ricardo Ramírez. Va insistiendo Ricardo, lucha desde el piso. Termina perdiendo también, no pudo mantener en juego ese balón. Ahí pone el físico, otra vez Isfran. Queda para Notario, ahí está Luis. Busca directamente a Cubilla otra vez. Va al 19. Retrocede con ese balón. Cubilla, atención, remata de Cubilla. El arquero que dio rebote. Ahora sí se va a quedar con ese remate. Sí, señor, ahí está el primer intento del conjunto de Howard. Ahí está el remate débil. Que bueno, dio rebote igual el arquero, pero después se quedó fácilmente con el balón. Ya está sacando el guardameta que era Fonseca. Recalde. Recalde, espectacular tapada por parte del arquero. Sigue el peligro porque va insistiendo Ortiz. Ahora el remate de Ortiz.
se termina fuera. Llegó aquí el equipo de Sport 8000. Sí, señor, bien por Recalde esta vez. Qué buena elección. Con el pie derecho sacó ese balón y ganó este tiro de esquina lateral, mejor dicho, el conjunto de Sport 8000. Lateral cerca del banderín. Viene el centro, el cabezazo. Gol. Gol del Sport 8000. Convierte el número 10 que conectó. Es el jugador Diego Jiménez. Pone el primero del partido. Sport 8000 1, Jaguar 0. Sí, señor, ahí está el gol. Y lo decíamos después de una... Ojo con esta. Va Fonseca, peligro de gol. Está el arquero Recalde. El arquero termina tapando. Era el segundo. Casi pone el segundo el equipo de 8000. Y casi, realmente estuvo ahí nomás el gol. Era ya para el segundo del conjunto del Sport 8000. Se va Diego Jiménez, el autor del único tanto del partido. Para este lanzamiento manual. Finalmente va a ser córner, dice el árbitro. Diego Jiménez para levantar. Ya levanta el centro, va el cabezazo. Ortiz. Golpe de cabeza del 24. Se pierde afuera. Bueno, el Sport 8000 ya encontró el primero. Ahora está amenazando el segundo. Y realmente sí, porque ve que hay facilidades también en el conjunto de Jaguar Fútbol Club, que está dejando mucho espacio ahí. Pasividad en la marca. Y casi le costó el segundo, porque Recalde supo defender bien nomás. Y así estábamos ahora mismo viendo este partido, donde a los 5 minutos fue ya abrió el marcador del conjunto del Sport 8000. Bien, Rodrigo Cubilla quería, pero ya está. La marca defensiva, ya va a salir Gómez. Va a jugar Elías Gómez. Balón arriba, que lucha Diego Jiménez, la marca de Cubilla. Gana Cubilla, atención, va Rodrigo. Va insistiendo ante la marca por parte del jugador, del representativo del Sport 8000. Este es el número 9, Denis Escobar. Va Escobar, atención, peligro de gol. Va Notario. La pelota que queda para él. Termina sacando la defensa. Aquí llegó también el equipo de Jaguars, amenazando el empate. Servicio manual de Gómez. Ahí va a jugar Gómez. 7 minutos de partido de este compromiso en su primera mitad. Va Jaguar, está el empate. El arquero termina tapando el remate. Por parte del 21, Notario fue el que termina rematando. Sí, señor, fue Notario y realmente casi el empate. La buena respuesta del arquero y ganó este tiro de esquina ahora el conjunto del Jaguar Fútbol Club. Bien, el centro cerrado con Comba. Termina, en este caso, desviando el defensor. Este es el jugador Armoa, Milciades Armoa. Busca directamente al jugador Notario. Falta en perjuicio de Luis Notario. Habrá tiro libre para el equipo de Jaguars, que busca el empate. Pierde 1-0 con el gol de Diego Jiménez. Lo está ganando el Sport 8000. Tiro libre que corresponde para el equipo de Jaguars. El número 9, Denis Escobar, frente a la pelota para el envío. Ahí está Escobar, Denis, centro. Atención, el arquero que sale también. Aquí queda para Milciades Gómez. Escobar de vuelta, participa Escobar. Va Denis. Saca muy bien Jiménez en esa marca. Ahora va teniendo la pelota Notario. Balón que sale a un costado. Diego Jiménez el que lucha. Habrá lateral, dice el juez. Habrá servicio manual, costado derecho. Izquierdo, Diego viene. Corresponde en su salida para el equipo del Sport 8000, que gana el compromiso 1-0. Peina Fonseca. Rebota en Escobar. De vuelta se va a repetir la acción. De vuelta va a ser el lateral que corresponde para el equipo del Sport 8000. Poquito más hacia adelante. Para poner en juego ya el futbolista del Sport 8000. Escobar gana en las alturas. Quiere Notario. Desvía para Cubilla. Pierde ante la presencia ahí por parte de Gómez. Elías pierde. Sale Escobar. Ahora participa también el jugador. Atención, Sport 8000 que busca el segundo. Está travesaño y afuera. Travesaño, sigue el peligro. Está falta. Hubo falta, convierte, pero ya hubo una falta previo
a ese gol. El árbitro que sanciona. Bueno, partido sigue 1-0. Falta en ataque, dice el juez. Falta en perjuicio, tengo entendido, del arquero. Ya sale jugando ahora el Jaguar. Balón arriba. Golpe de cabeza fue defensivo. Va a quedar para el futbolista Ortiz. Ortiz. El rebote va a quedar para el jugador casaca número 3. Ricardo Ramírez. Bueno, se equivoca Ramírez. Ya tenemos 10 minutos de partido. El marcador indica que está 1-0 a favor del representativo del Sport 8000. Cubilla. Ramírez. Va a quedar para Escobar. Ahí se muestra Isfran. Pelota para Gómez. Se equivoca, recupera Fonseca. Fonseca para Sport 8000. Ahora sale Isfran. Saca la defensa. Que queda para el número 9. Es Alder Fonseca en el equipo. O es, sí. Va el equipo del... Increíble, ¿eh? Jaguar. Lo que no aprovechó Jaguar, hizo todo bien Fran y no pasó a su compañero. Va Escobar. Escobar pierde. Denis no pudo. Sale Ortiz. Va Ortiz, dispara Ortiz. Bueno, el remate difícil, sí, de larga distancia. Bueno, no salió como él pretendía a lo mejor el remate. Ahora saque de meta. Sí, señor, será saque de meta, no sé, para el conjunto del Sport 8000 que tuvo la oportunidad realmente para ampliar el marcador. Y también jugó un poco apurado porque tenía en la última jugada, por ejemplo, por eso reclamo entre ellos mismos que no se apuren mucho porque espacios y oportunidades tuvieron. David Ortiz. Balonazo del guardameta Ortiz. Va quedando ahí para Isfran. Sale para Jaguars. Balón de Ortiz. Este es Melgarejo que deja ahí para su compañero Gómez. Milciade juega para Isfran. Ahí Ramírez se muestra Ricardo, pero va insistiendo Isfran. Aníbal. Juega otra vez la devolución para Isfran. Termina punteando el defensor. Y sale Jiménez. Jiménez, el autor del gol para el equipo del Sport 8000. Tal vez no pudo Fonseca. A ver si alcanza. No va a alcanzar. Ya salió el esférico. Ese balón ya está afuera. Va a ser pelota para Milciade Gómez. Ya juega Milciades. Cubilla termina sacando el defensor. Este es Notario. Lucha el 21. Notario para Cubilla. Está el empate. Atención. Pica, pero no pudo alcanzar Cubilla. Nunca pudo alcanzar. Bueno, muy bueno el Notario que peleó y ganó. Y el buen pase, pero fue un poquito largo para que pudiera definir bien su compañero. Va teniendo jugador Escobar. Pelota para Isfran. Destapado Aníbal. Juega para Cubilla. Ahí está. Peligro de gol. Atención el remate. Notario termina rematando. Bueno, el remate que desvía. Se desvía en Jiménez. Y realmente sí se va con todo el conjunto de Jaguar. Le busca su gol. Y lo está buscando. Y ganó este tiro de esquina. Habrá servicio de esquina. Punta izquierda que corresponde para el equipo de Jaguar. Quedó sentido también Jiménez tras esa acción. Ya se va reponiendo el número 10. Ya está de pie de vuelta. Va a continuar el partido. Para levantar el centro ya está el equipo de Jaguar. A ver el cabezazo. Gol. Gol de Jaguars. Lo hizo el 23, José Melgarejo. Termina ganando en las alturas. Ariel aplica el testazo. Pelota adentro. Empata Jaguars. El partido está 1-1. Sí, señor, decimos el partido. Lo empató nomás de cabeza. Ya lo decíamos, lo estaba buscando el conjunto de Jaguar. Y esta vez lo logró realmente llegar al empate. Bien, ya tiene la pelota en su salida. Se equivoca en el pase. Ahí está Aníbal Isfran. Juega con Cubilla. Ya sale Jiménez. Balonazo arriba. Va a quedar para el jugador Ortiz. Lucha el 24. Sigue Ortiz. En la marca aparece Ricardo Ramírez para sacar a un costado. Habrá lateral, dice el árbitro. Corresponde para el equipo del Sport 8000. Sí, señor, así mismo. Ahí está. Llegando ya casi a los 15 minutos. Ya está por terminar la primera etapa. Bien, arriba ese esférico, atención Fonseca, peligro de gol, ahí está, no pudo ser, increíble. Boca de arco, Ariel no pudo rematar el 9.
del conjunto del Sport 8000 es el jugador Alder, que no pudo invocar. Ojo con esta porque se viene otro ataque. Sí, señor, atención porque responde rápido. Howard termina en la primera etapa. Terminó nomás y lo empató el conjunto de Howard casi al término. Está 1-1 en el partido, hacemos una pequeña pausa y ya retornamos. Bien, ya autoriza el juez del partido en marcha. Este segundo tiempo ya está Howard con Sport 8000. Atención, el cabezazo, gol. Notario, gol de Howard. Lo hizo Notario con golpe de cabeza. Luis Notario, sí señor, pone el segundo. Ahora el partido está Howard 2, Sport 8000 1. Al segundo nomás, al inicio nomás. Y ya dio la vuelta en el marcador. Está ganando ya 2-1 el conjunto de Howard con un cabezazo de Notario. Estaba haciendo un buen partido el chico del conjunto de Howard. Va teniendo Escobar, el 9 de 2 marca por parte del conjunto del Sport 8000. Sigue Escobar, pone el físico allí, intenta aguantar el balón. Denis Escobar ya pierde. Jiménez recupera para el Sport 8000. Va Jiménez, entregó mal. Intercepta muy bien el esférico aquí el jugador Isfran. Balón para su compañero que no pudo controlar. Se le escurrió el esférico al jugador Denis Escobar. Habrá pelota, habrá lateral. Ya lo cumple. Ya sale jugando el equipo del Sport 8000. Va a levantar el centro. Arriba ese esférico. Termina peinando el defensor. Y queda en las manos del guardameta Ever Recalde. Va a salir Recalde. Ahora Isfran. Balón para el 9 de vuelta. Denis Escobar. Ahí está Escobar. Balón retrasado para el futbolista Isfran. Otra vez Escobar. Escobar que profundiza. Sale Jiménez. Ahí se muestra Ortiz. Sigue Jiménez. Va Sport 8000. Apunta. Atención si dispara. No. Bloquea la defensa otra vez. Aníbal Isfran complementa al jugador Ramírez. Este es Ortiz. Bien, Milcea desarmó con golpe de cabeza. Termina sacando. Notario no pudo. Se le fue. Lateral que corresponde para Sport 8000. Sí, señoras, y está el intento también por 8000 que está empujando también de a poco en búsqueda de llegar al embate. Sí, señor, atención con este remate. Bueno, sorpresivo, intentando sorprender. Pero bueno, salió afuera. Habrá pelota que corresponde en su salida para el conjunto del Howard, que está ganando 2-1. Comenzó perdiendo, ahora dio vuelta Ariel. Y lo dio vuelta. Madrugó realmente en la segunda etapa. Los segundos nomás con un gran cabezazo de Notario. Y con eso dio la vuelta y ahora está ganando 2-1. Estaba en 0 puntos. Está logrando un triunfazo hasta el momento. Sí, asimismo está cosechando 3 puntos valiosísimos. Falta mucho todavía también, pero hasta el momento es el equipo que está ganando parcialmente 1-0. Gómez. Sale Sport 8000. Bien para el anticipo. Para el autor del empate parcial es José Melgarejo. Va Notario, centro por arriba para Melgarejo. El arquero con los puños termina desviando. Ahora Escobar no pudo. Cubilla ahora lucha. Va insistiendo Cubilla, pierde. La posición de balón es para el Sport 8000 que vuelve también a perder. Es Escobar, falta. Falta en perjuicio de Escobar. Habrá tiro libre. Habrá pelota. Corresponde para el conjunto de Howard. Aníbal Isfran para jugar. El lateral. Juega ahí en forma corta con Cubilla. Traba Ortiz. Balón para él. Otra vez queda para Isfran. Va teniendo Isfran la pelota. Bien para anticipar el futbolista del conjunto del Sport 8000. Va insistiendo en esa salida Jiménez. Queda ahí para Melgarejo. Saca hacia adelante. Golpe de cabeza fue defensivo.
lateral. Habrá pelota, ahora corresponde para el representativo del conjunto del Jaguar. Sí, así mismo estamos viendo el partido. Un partido bastante dinámico, muy friccionado la verdad, y donde se va con todo, por sobre todo es por 8000 búsqueda del empate. Este es Aníbal Isfran, va a poner en juego ese balón, lateral del Jaguar. Aquí termina sacando otra vez Jiménez al lateral. Se repite la acción prácticamente en el mismo lugar. Y de vuelta Isfran para jugar. Gana unos metros, juega con Cubilla. Ahí está, engancha Cubilla. Insiste, la marca por parte del jugador del Sport 8000 que ya sale jugando. Va a quedar para Escobar, Denis. Levanta Denis, Escobar. Cubilla ahora. Va insistiendo Cubilla ante dos marcas por parte del conjunto del Sport 8000. A ver, lateral dice el juez. Corresponde para el equipo de Jaguar. Para el conjunto vino tinto. Lanzamiento manual para el conjunto del Sport 8000. Diego Jiménez, Ortiz ahora. Participa también el jugador casaca 9 que termina en el piso del conjunto del Sport 8000. Es el jugador Alder. Bien. Balonazo que no prospera, Ariel. No, ahora sin ideas, se lo ve también un poco casado ya. Y miraremos que ya va a realizar los cambios también el conjunto del Sport 8000. Bien, ya está dos cambios también en el conjunto del Sport 8000. Lateral que corresponde para Milciades Armoa. Ya juega Milciades, busca a Notario, va Luis. Falta una carga ilícita por parte de Luis. Bueno, habrá pelota, dice el juez. Lateral que corresponde para el representativo del Sport 8000. Va para el lanzamiento manual, costado izquierdo. Finalmente falta. Pelota desde el piso. Bien, arriba ese Férico. Termina Melgarejo desviando, queda para Cubilla. Va Jaguar, Cubilla. Rodrigo que conduce. Viene la marca desde el piso, termina sacando. Jugador Roque Enciso. Va Roque, juega ahí para Jiménez. Va con todo, está el empate, no pudo ser. Increíble lo que se pierde el 9. Alder, señoras y señores. Era el empate, Ariel. Y realmente sí, era el empate. Los que desperdició ahí, tenía el arco enfrente. No, realmente conectó muy incómodo. Y con esto casi logró el empate del conjunto de Sport 8000. Bien, ya sale Aníbal Isfran. Balón arriba. Va quedando ahí para el jugador Jiménez. Ya nos aproximamos al minuto 7 de esta segunda etapa. Bueno, el remate sin consecuencia. No pasó absolutamente nada. Va a hacer pelota en su salida que corresponde para el equipo del Sport 8000. Bien, ahí está. Para esa salida. Bueno, ya sale jugando. Balón arriba. Desvía Jiménez. Va a quedar ahí para Ortiz. Sí, Ortiz. Deja ahí para su compañero. Bien para la marca Melgarejo. Sale con Cubilla. Pica el 19. Va Cubilla, insiste. Jaguar que busca el tercero. A ver, termina picando fuerte. Se le fue ese balón. Lateral, lateral, saque de meta, digo bien. Saque de meta que ya lo cumple. Que saca con un balonazo arriba. Ricardo Ramírez deja esa pelota que se pierda afuera. Va a corresponder lateral. Lateral que corresponde. No, saque de meta. Saque de portería para el guardameta Ever Recalde. Recalde va a dejar para Isfran. Va a sacar Aníbal Isfran. Balón arriba. Golpe de cabeza por parte del número 7. Desvía ese balón. Es el jugador Daniel Fleitas. Va a corresponder el lateral que corresponde para el equipo del Jaguar, dice el juez. Cubilla para poner en juego. Lateral zona derecha. Este es Armoa. Armoa puntea ante la marca de Fonseca. De vuelta se repite la acción. De vuelta va a ser lateral. Servicio manual costado derecho. Milciades Armoa para cumplir. Ahí para poner en juego ya se muestra también el jugador Escobar. Está también Cubilla. Pelota para él. Va Cubilla. Baja ese balón. Termina perdiendo ante la presencia ahí de Fonseca. Sale jugando el equipo de Sport 8000. Ahí está, balón para Alder. Está el empate. Penal, sí señor. Penal, dice el árbitro. La falta fue en perjuicio de Fonseca.
tenía todo ya para definir. Bueno, entonces le comete la falta y el árbitro pita la infracción. Penal para el equipo del Sport 8000 y la posibilidad del empate. Sí, señor, ahí está la gran posibilidad. Ahora lo estaba buscando realmente el conjunto del Sport 8000 y esta vez sí, después de una buena llegada, bien cobrado el penal y vamos a ver quién se encarga de este tiro, Blas Antonio. Casaca número 10, Diego Jiménez. Penal para el Sport 8000. Buena posibilidad para el empate. Mano a la cintura para Diego. A Jiménez. Autoriza el juez. Jiménez le pegó. Recalde. Recalde intuyó muy bien el remate de Jiménez. Gran respuesta del arquero. Bien por el arquero. Hoy decisivo. Realmente Recalde y con esto. Bueno, tapó una gran tapada que impide que empate el conjunto de Sport 8000. Bien, casi nace el tercero también. Pateó muy bien Jiménez con potencia, Ariel. Mérito lo de Recalde. Sí, se tiró bastante bien el Recalde. Y con esto, el partido sigue 2-1, Blas Antonio. Bien, sale ya jugando el equipo del Sport 8000. Aquí se complica, reclama falta Notario. El árbitro dice no pasó nada. Le camisetearon a Notario. Sí, realmente sí. El árbitro capaz no lo vio. Pero bueno, ahí está el reclamo del Notario. El partido sigue 2-1. Bien, lateral, lanzamiento manual. Aquí el arquero que saca, atención otra vez, el guardameta. Va insistiendo con Fonseca. Va insistiendo el Sport 8000. Ahora sí, el balón que ya termina saliendo, dice el juez. Habrá balón, habrá pelota para el Sport 8000. Sí, señor, ya habría salido el balón. Ahí está, marcó el árbitro y se viene este tiro de esquina. Fonseca para levantar, viene el centro, pelota arriba, el cabezazo, gol. Ortiz, gol del Sport 8000. Alejandro Ortiz se quedó con ese rebote y con la pierna zurda mandó a guardar. Logra el empate el Sport 8000. Ahora el partido está Howard 2, Sport 8000 2, Ariel Acuña. Sí, señor, lo estaban buscando con todo realmente el conjunto de Howard. O sea, mejor dicho, Sport 8000. Y qué buen remate realmente. Quedan ropa, sin oportunidades esta vez para Recalde. Eso hay que decirlo. Con esto logra empatar y se complica con este empate el conjunto de Howard. A ver, ¿a los cuántos el gol Ariel Acuña? A los 11 minutos. Lateral que corresponde para el Sport 8000 que logró empatar el partido cuando ya entrábamos lentamente a la recta final del compromiso. Y con este marcador realmente se complica en su clasificación el conjunto del Howard Athletic Club. El equipo de Iribucoa que se está quedando prácticamente muy rezagado también con este empate. Aquí ya sale jugando Ortiz, Alejandro el que logró el empate para el 2-2. Va Ortiz de vuelta. Va Ortiz, se frena con ese balón, se muestra ahí Jiménez. Pelota para Diego, ahí va Jiménez, gira dentro del área, atención, va con todo. Después le termina cometiendo falta muy dura en perjuicio del jugador Gómez, era Armoa. Tuvo muy fuerte el choque y antes de esa jugada ya en otro sector hay otro jugador también tirado en el suelo y bueno, ambas jugadas así muy peligrosas realmente y se ve el dolor también. Bueno, para mí que habrá tarjeta amarilla por medio, sí que bueno, si estamos viendo el partido casi ya llegando casi a los 13 minutos, Blas Antonio. Sí, señor, está muy sentido. Diego Jiménez y Milciades Armoa. A ver, termina amonestando al número 10, Ariel. Entonces la falta fue del 10 en perjuicio de Milciades Armoa. Ahí le muestra al árbitro también justamente esa zona de la lesión, la zona afectada. Prácticamente creo que la parte del tobillo. Bueno, ya está la amonestación para Diego Jiménez. Y la falta que ya lo cumple, el tiro libre que ya se cumple. Bien, lateral que corresponde para Howard. Notario, va jugando Luis. Ricardo Ramírez no pudo dominar. Le exigió también el pase. Otra vez Ramírez. De la presencia ahí de Ortiz. Pierde Ramírez, sigue Ortiz. Entra fuerte el jugador Isfran. Falta el árbitro. Marca aquí. Tiro libre para Sport 8000.
Sí, señor, ahí está la falta cobrada de Ifram. Bueno, Howard que trata de apurarse porque ya le queda poco al partido. 14 minutos de juego. 14 minutos de partido. 2-2. Atención, casi el tercero aquí. Cabezazo, Casi, termina casi. afuera. Qué bien conectó realmente. Le faltó direccionar el cabezazo, pero qué bien lo del atacante desde por 8. Ya sale jugando Howard. Balón por parte de Escobar. Denis. Cambio de frente ahí para Cubilla. Arriba para Luis. Atención, Notario que le pega, rebota. Atención para quién. Reclama mano también la gente de Howard. El árbitro no pasó nada, dice. Ya sale jugando Sport 8000 con Jiménez. Diego y la pelota. Balón para Alder. Se le fue. Bueno, se le escapó bajo la suela, mi querido Ariel. Y realmente sí, así estamos viendo cómo no pudo realmente retener el balón. Así que bien, le queda poco ya el partido, capaz un minuto de descuento más Blas Antoni. Sí, ya Tiempo cumplido. tiempo cumplido entonces. Ya por finalizar, a partir de ahora se juega minuto de recuperación o segundo de recuperación. Va teniendo la pelota Howard, que va insistiendo, quiere el triunfo. Atención, el remate, el arquero. Y el arquero termina sacando al córner. ¿O fue el... no desvió el arquero? No tocó el arquero y bueno, el remate que no entró en esta para el conjunto de Howard. Bien, va a salir desde el fondo el guardameta David Ortiz. Deja para su compañero para que pueda sacar el largo. Y se desarmó, termina cabeceando y termina el partido.